Y bueno, comenzamos esta historia como nos gusta, con gente rica peleándose y con mucho drama. Esto ocurre en el Palacio Real del Reino de Haldoria. Un hombre le grita a una mujer llamada Elizabeth frente a todo el mundo. Le dice que no puede perdonar sus despreciables actos. Y la chica intenta hablar, pero pues no la dejan. El hombre llamado Friede, quien es el príncipe heredero de Haldoria, le dice a Elizabeth que se estuvo aprovechando de su posesión como su prometida. Y todo eso solo para poder lastimar a su querida Sylvie, la cual se ríe de manera repugnante. El tipo le dice a Elizabeth que todo esto fue culpa suya y de sus celos, porque Sylvie le contó que la otra vez intentó arrojarla por las escaleras. Elizabeth se intenta mantener calmada e intenta entablar una conversación con este simio, pero él le asegura que no va a tolerar su comportamiento por mucho que sea la hija del duque Leyston. Es por eso que declara ante todos que su compromiso está cancelado y encima la condena a ser encerrada en el calabozo. Pero bueno, antes conozcamos un poquito mejor a nuestra prota. Elizabeth nació como hija del canciller de Haldoria, el duque Sieg Leyston, y desde que ella era muy pequeñita estuvo comprometida con el príncipe heredero Friede de Haldoria. Desde entonces se dedicó a sus estudios y al entrenamiento, además de siempre mantenerse pulcra y bella. Incluso cuando llegó al palacio por primera vez, ella se ha estado esforzando para la gestión de los asuntos políticos del reino. Es decir, no es una vaga como yo. Y mientras trabaja, justamente llega su sirvienta llamada Mireille, la cual se preocupa mucho por Ellie porque no tiene que trasnocharse tanto. Pero pues precisamente esto es trabajo. Un trabajo que tendría que estar haciendo el príncipe. Pero Elizabeth es muy linda y ella cree que su alteza está ocupada en una reunión con la compañía Giaco. Es decir, también está haciendo su parte. Pero Mireille no se anda con tonterías y le aclara que eso en realidad es una fiesta. Lo único que hace ese tipo es dejarle a su prometida todos sus deberes políticos. Pero aún así, Elizabeth es bastante cauta, es muy linda y simplemente le dice que ya fue suficiente. No tiene que andar soltando veneno de esa manera. Y aparte, siendo muy honesta, le cuenta que cuando el príncipe se pone a hacer su trabajo, todo sale peor. Y es más rápido si hace ella sola todo, porque así también puede proteger al propio pueblo. Y pronto también vemos a Ellie visitando una compañía llamada Funnel. Muy contenta porque de hecho esta es su propia compañía y la está yendo muy bien. Y si sigue así, pronto tendrán maneras de mejorar la condición laboral de las personas, porque ella es un amor, es un angelito. Mireille le dice a Ellie que ella es demasiado generosa. Fundó solita y gestiona solita la compañía Funnel y usa todo lo que gana con ella para ayudar a las personas necesitadas. Y ante todo eso, Ellie dice que simplemente hace lo que cree correcto. Y mientras iba por ahí, justo se topó unos señores hablando sobre Ellie. Uno de ellos la alaba porque es la que más se preocupa por su gente, y de no ser por ella la desigualdad en el reino sería mucho mayor. Incluso creen que sería genial poder verla en persona, ya que le podrían agradecer personalmente. Pero Ellie se muere de la vergüenza cuando escucha todo eso y simplemente se va corriendo. Y eso no tiene mucho sentido para Mireille porque nadie la puede reconocer, ya que ni siquiera han visto una foto de ella. Y él le dice que eso no es lo que le importa, simplemente se avergonzó muchísimo. Pero también se da cuenta de que se puede esforzar todavía más, porque este reino puede ser muy próspero y todas las personas pueden tener una vida mejor. Y ya con esto cae la noche, donde desgraciadamente aparece el príncipe. Bien prepotente llega y le dice a Ellie que se esfuerza demasiado como siempre, pero aprovecha y le dice que la compañía Giaco quiere acceso a la familia real. Pero Ellie le dice que ellos venden sus productos a un precio superior al necesario. No cree que sean aptos para acceder a la familia real, pero no hay problema porque ella misma les va a mandar un aviso formal. Sin embargo, eso enoja bastante al príncipe. Friede cree que eso va a arruinar su reputación, pero Ellie le garantiza que eso no va a pasar porque sabe que esa compañía es de sus favoritas, pero aún así solo podrán negociar con ellos cuando mejoren sus prácticas de negocio. Y eso enoja todavía más a Friede, el cual le grita que ella es simplemente su prometida y tendría que obedecerle. Pero nuevamente, muy calmada, Ellie le recuerda que tiene que pensar en la reputación del palacio, no solo la de él. Y dicho eso, él se va bien encabronado. Y como se fue tan alterado, le pide a un guardia que se llama Robert que por favor lo siga de cerca, porque seguramente hay gente que se podría aprovechar de su humor ahora mismo. Pero Robert le dice que honestamente tan solo cree que el príncipe está agotado por tantas tareas y ella, como su prometida, podría ser un poco más amable con él. Mireille ya estaba por arrancarle la cabeza, pero Ellie es una persona educada, bendito Dios. Dice que tendrá en cuenta su opinión, pero cualquier pequeño problema podría hacer caer al reino. Y eso enoja a Robert porque piensa que está insultando a su alteza, llamándolo problema. Y Ellie le dice que es solo algo hipotético, pero tiene que pensar que cuando un reino cae, es el pueblo el que sufre. Y Roberto acepta pero de mala gana. Y al poco tiempo Ellie también está muy contenta porque por fin tiene un día libre, ¡por fin! Está emocionada con Mariel porque piensa disfrutar este día al máximo. Pero en ese instante aparece el padre de Ellie. El señor Sieg vino porque le informaron de una reunión de emergencia. Es a principios de semana y va a ir junto con su majestad. Pero esto apena bastante a Ellie porque la próxima semana, justo
justo cuando ellos se van iba a ser la fiesta del aniversario del reino. Sin embargo, según su padre, se van a reunir por un tema importante de un incremento de monstruos, así que no hay manera de ausentarse. Ellie supone que entonces van a cancelar la fiesta, pero no, su papá le dice que el rey dijo que ella tiene que seguir adelante con la fiesta. Cree que todo va a estar bien si se lo deja en sus manos, así que le pide que por favor no avergüence a la familia. Dicho eso, el viejo se va y la pobre Ellie se siente mal porque ya se le fue el día libre, pero curiosamente ella piensa que es normal porque no puede ser tan egoísta. Pero también es aquí cuando se asoma por la ventana y nota como Friere está bien abrazadito a Sylvia. Para Mireille le da un poquito de repelús, pero para Ellie es indiferente. De hecho, la reconoce como Sylvia, una chica que es adoptada por el barón Lockett y es nueva en la corte. Es una mujer muy directa y eso le sorprendió a la realeza, pero para Mireille es muy imprudente estar ahí dándose cariño en pleno jardín interior. Y para Elizabeth también. De hecho, cree que el príncipe le debería de enseñar modales a esa mujer. Mireille no entiende por qué Elizabeth quisiera ayudar a la mujer con la que le están siendo infiel, pero según Ellie no le importa. Y también dentro de la realeza es normal que un rey tenga una segunda consorte. Y 3 doritos después, Elizabeth se puso a hablar con Sylvia. Nuestra prota le dice de una vez a esa cualquiera que tiene pequeños gestos que podrían afectar la reputación de su alteza y también a la del reino. Además se da cuenta de que se lastimó la pierna derecha y se lo recalca porque seguramente se lastimó en su cita con cierto joven noble. Sylvie se asusta porque pues es obvio que ya la descubrieron, pero Elizabeth le avisa que no le dirá nada a su alteza. Lo único que le va a pedir es que no ande de regalada con cualquiera, porque no es solo con su alteza con quien habla. En pocas palabras, es una golfa. Quien pues entró como quiso y se va como puede, bastante enojada. Aunque justo en ese instante, mientras ella se iba retirando, viene el príncipe y la saluda para que se vayan a dar un paseo por el patio. Entonces lo que hace esta tipa es aprovechar y ponerse a llorar. Hace que se siente horrible y luego empuja al príncipe intentando escapar, pero se cae porque tiene la pierna lastimada. Entre lágrimas, la tipa dice que todo esto es su culpa. La muchacha mencionó a Elizabeth y ni muy bien escuchó el nombre. El príncipe se puso como loca pensando que ella le hizo algo, mientras que Sylvie tan solo busca a papacho del príncipe, riéndose porque Friede dice que se va a vengar sea como sea. Y esto es justo lo que nos lleva a la fiesta del aniversario del reino, donde están insultando a la pobre Elizabeth. Como pasó antes, el tipo dijo que no toleraba más estar con ella y la anunció frente al mundo que cancelaba su compromiso con Elizabeth, mientras que nuestra prota tan solo le intenta hacer ver al estúpido que no recuerda nada de lo que le está diciendo, y además están en una fiesta muy importante y no pueden importunar a sus invitados. Y de hecho podemos ver de entre ellos un invitado que está muy impresionado por todo esto, y todavía más cuando viene Roberto y termina aprisionando a la pobre Elizabeth. Ni muy bien ella lo ve, el tipo le dice que ella terminó lastimando a su majestad, mientras que Elizabeth tan solo se da cuenta de que Sylvie fue quien planeó todo esto, sobre todo porque la muy desgraciadita se está riendo en la cara de la pobre Elizabeth. De nuevo volvemos al ver al muchacho del público, el cual se llama Lucas Lebrick y es embajador del Imperio Yutier, impresionado porque no sabe qué rayos está ocurriendo aquí. Literalmente todos contemplan como el príncipe está enojado y le grita a todos sus guardias que se lleven a prisión a Elizabeth, pero hasta el final de los finales nuestra muchacha es digna. Muchos guardias no le hacían caso al príncipe porque no sabían qué hacer en esta situación. Todo es muy extraño y aún así Ellie los ayuda diciendo que no se pueden negar a una orden de su alteza, así que está bien, y se la llevan enfrente de todos como una criminal cualquiera, mientras que Friede anuncia con muchísimo gusto que ahora está comprometido con la señorita Sylvia Lockett. Y todo el mundo se sorprende más, pero pues toca aplaudir. La noticia de lo ocurrido llegó hasta oídos del rey, el cual no sabe qué hacer con ese estúpido hijo que le salió. Pero el señor Sick le dice que eso no va a ser necesario, lo cual le parece estúpido también al rey porque él es su papá, tendría que estar enojado también. Sin embargo, Sick dice que pues ella es inteligente y va a saber solucionar por su cuenta. Y es algo con lo que el rey está de acuerdo porque Elizabeth sí podría hacer algo sola. Y encima el padre de Elizabeth suma que si ella no pudiera salir de esta situación sola, entonces tampoco sería digna de ser la reina. Dice que por ahora no pueden perder tiempo con esa niña, y el rey pues lo único que hace es confiar en Elizabeth. A partir de aquí va pasando un mes desde que nuestra pobre muchachita está encerrada, y lo que más me caga en los huevos es que incluso ahí el príncipe va y la hace trabajar. Ella literalmente no esperaba nada de ese hombre y aún así consiguió decepcionarla, pero en ese momento ella también nota la presencia de alguien. Por eso llama uno de los guardias y lo consigue hipnotizar como si nada, así que olvide todo lo que ha visto hasta ahora y también lo que va a pasar, porque justo en ese preciso instante aparece Mireille, y para lo único que ella vino fue para entregarle las noticias a nuestra querida Elizabeth. Ya ha pasado todo un mes y pregunta si acaso su papá se enteró de esto, y Mireille le dice que sí, y dijo que ella solita podía. Además de que en este momento Elizabeth por fin entiende que todos los problemas se lo tiran a ella, encima Mireille le cuenta que la compañía
compañía Funnel, la que creó con tanto amor y cariño todo el tiempo, fue declarada como posesión de una traidora y por eso la están investigando. Inclusive vieron que es algo lucrativo y están quitando a todos los trabajadores que Elizabeth dejó para poner a nobles y mercaderes a su favor. Y es normal porque esta empresa es una de las que más contribuye al crecimiento económico del reino. Y lo único que piensa Elizabeth es que cualquiera se la puede robar, pero si se la roba el príncipe, todo va a salir muy mal. Cree que la gente va a sufrir y tiene que hacer algo al respecto. Pero aquí es donde Mireille llegó al punto donde tenía que preguntar, ¿por qué se esfuerza tanto por este reino? Según Ellie, pues ella es una noble y su deber es trabajar por el reino y también por su pueblo, pero Mireille no lo ve así. Al parecer su familia se arruinó y ella estuvo a nada de acabar en la calle o también podría haber sido una esclava. Pero Elizabeth no solo la salvó, sino que le concedió el honor de volverla su confidente. Por eso como amiga entiende que Elizabeth pueda soportar, pero ella odia este reino. Simplemente la agarra y la utiliza como una herramienta cuando les conviene y ya está. Y ante todo esto, Elizabeth se sorprende y también está de acuerdo. A ver, no es estúpida. Sabe que el príncipe es un imbécil, que la mujer con la que anda va a hacer algo malo, que Roberto es un hijo de su madre y que el rey ni siquiera ayuda. Y ya ni hablemos de su papá. Sin embargo, si hay personas que no son culpables de nada en esto, sería el pueblo. Y ella quiere trabajar por su pueblo. Pero mire y le cuento otra cosita. Al parecer, ha estado rondando cierto rumor que daña la reputación de Elizabeth. Mucho. La cosa está en que la gente dice que ella, cegada por los celos, intentó quitarle la vida a la hija del varón, que solo es alguien que actúa sin consentimiento del príncipe porque quiere tomar el reino por sus manos. Y Mireille está segura de que es ese maldito simio, junto con su séquito, quien está difundiendo todo eso. Y así como pasa en la vida real, los rumores no tienen sentido, pero cada día hay más y más gente que cree que todo eso es verdad. En el pueblo incluso dicen que Elizabeth es un monstruo con forma humana y que su único plan es hundir este reino. En pocas palabras, pese a sus esfuerzos que ha hecho desde que nació, un simple rumor bastó para hacer que todos se pusieran en contra de ella. Por eso, para Mireille también son despreciables. Su amiga está muy enojada hasta con el rey, porque ese señor siempre depende de Elizabeth para completar trabajos, pero ahora ni siquiera aparece para preocuparse por ella. Y ya ni hablemos de su papá, pero si hay alguien a quien menos soporta de todos aquí, es al príncipe. Para Mireille, ese tipo jamás comprendió el valor de Elizabeth, y encima aparece una muchacha culicagada que la incriminó de la nada. Entonces le deja muy en claro que no puede perdonar a este reino, y pues todo eso ahora sí le pegó mucho a Elizabeth. Se puso a razonar bastante respecto a esta situación y ahora entiende mucho mejor a Mireille, tanto que del coraje le da un putazo a la pared y la rompe, pero después de hacerlo le agradece a Mireille porque le acaban de abrir los ojos, así que se van a terminar largando de este maldito reino. Mireille está que no cabe de la felicidad y Ellie le avisa que el plan comienza en 5 días. Primero quiere hablar con alguien y le pide que se encargue de todo. Mireille dice que está de acuerdo, pero le pregunta qué harán con la compañía y Ellie le dice que van a aceptar ese cambio de liderazgo. Le pide a los que son expulsados que se marchen del reino y esperan allá afuera, pero tienen que quedarse otros para tener información siempre que haga falta. Con eso dicho, le pregunta a Mireille si tiene algo más que decir y su amiga le dice que pues arregle esa pared por favor. Tiene un artefacto divino y dice que seguro no será un problema para eso, pero dejando eso de lado, también le dice que espera que inicie su nueva vida con la bendición divina. Dicho eso, ella se retira y nuestra prota se queda muy agradecida. Además invoca magia para comenzar a reparar esa pared. Mientras lo hace, nos cuenta que todos los seres de este mundo tienen maná, una energía que cuando la entrenas bien puede llegar a manifestar su maná en forma de artefactos divinos. Y estos artefactos pueden ser lanza, espadas o un montón de cosas. Y concretamente en el caso de Elizabeth, ella manifiesta el grimorio de Belcebú. Este es el artefacto divino de Elizabeth y uno de los 7 grimorios. El poder que tiene es el registro de la magia y sirve para que ella pueda hacer prácticamente lo que quiera. Si hace un registro de la magia de otra persona, ella puede utilizarla como si nada. Originalmente todos tienen un afín a un elemento, en este caso el de ella es el agua, pero con este artefacto divino puede usar lo que se le da la gana. Por ejemplo, puede reparar la pared con magia de tierra y también puede usar magia oscura para poder hipnotizar al guardia. Y ahora hasta se emociona un poquito porque parece que va a estar muy ocupada. A partir de entonces pasan los 5 días prometidos y lo que hace Elizabeth es crear un maniquí de hielo con su forma, que literal se ve idéntica a ella. Dejó esa réplica y se fueron con la magia de Mireille. De esa manera, ella quedó completamente libre. Y mientras se va marchando del reino, también se topa con un montón de gente hablando, pero ya no hablan cosas bonitas. Todos dicen que esa Elizabeth resultó ser una villana, que jugaba a preocuparse por el pueblo, pero solo los explotaba. Era una mala persona y encima era la prometida del príncipe, quien tan solo buscaba controlar el reino. Incluso los más dementes piensan que sería lindo si la colgaran. Y mientras escucha todas esas barbaridades, Elizabeth simplemente camina. Pero bueno, así como hay gente pendeja que no comprende el valor de otras personas,
personas, también hay quienes sí lo hacen. En este caso nos vamos con Lucas otra vez. Él ya sabía que el príncipe estaba muy mal de la cabeza, pero haber dado tremendo espectáculo en esa fiesta es algo que da pena. Hasta siente tristeza porque los de Haldoria lo tienen a él como heredero. Por otro lado, piensa que Elizabeth manejó la situación de una forma excelente. También sabe que es la principal responsable de los éxitos del reino en los últimos años. Incluso en una guerra contra el imperio cuando solo tenía 10 años, la participación de Elizabeth fue decisiva. Y encima rechazan a alguien así, lo cual le comienza a dar risa en ese momento, porque están todos idiotas. Pero en ese momento, mientras él disfruta de sus pensamientos, tocan a la puerta. Y luego casi se le va el corazón porque vio que es el rey de Haldoria. Lucas le pregunta qué está haciendo aquí, porque se supone que él estaba afuera. Y el rey se presenta como si fuera una princesita, pidiendo perdón por venir a estas horas. Es entonces que, obviamente, Lucas se confunde bastante, y más cuando habla como mujer, pero después vemos que llega Mireille y le quita el disfraz, porque efectivamente ella es Elizabeth, la cual le dice a Lucas que ha pasado un buen tiempo sin hablar. Pide perdón por la descortesía y también por haberse disfrazado del rey, pero pudo llegar hasta aquí sin problemas gracias a eso. Lucas no sabe qué carajos pasa, porque se supone que esta mujer estaba presa, pero Elizabeth le dice que solo tiene un pequeño favorcito que pedirle, y es que le den asilo en el imperio. Lucas se impresiona mucho y le pregunta si está segura de eso. O sea, entiende que el príncipe está mal de la cabeza y todo eso, pero haber llegado a tal punto de escapar del reino, no sabe si es lo correcto. Sin embargo, Elizabeth le dice que Lucas, el príncipe heredero del reino, no es el único que está en su contra, desgraciadamente. Lucas supone que él está hablando sobre esos rumores. Intenta decir que cuando llegue el rey y el canciller todo se pueda arreglar, pero Elizabeth le dice que también se cansó de esos dos. Ella se va a marchar y eso va a hacer que ese pueblo sufra muchas consecuencias, aun cuando se supone ella es una persona sin tanta importancia. Le dice a Lucas que ella se esforzó toda su vida por ese reino y su pueblo, pero ya la traicionaron sin pensarlo 2 veces. Desperdiciaron todo su tiempo y esfuerzo. Y Lucas, ya con curiosidad, le pregunta qué es lo que piensa hacer cuando se vaya entonces. Y Elizabeth le deja en claro algo: va a hacer que todo este lugar sea destruido y paguen por lo que hicieron. En ese momento rompe el anillo que lo unía junto al príncipe y declara que se piensa vengar. Y además nuestra prota no habla solo por hablar. Elizabeth ya tiene un plan más o menos ejecutado en su mente. Ir con el imperio es el primer paso porque no se lleva muy bien con el reino de Haldoria. En pocas palabras, los va a usar como si fueran maniquís para que se empiecen a pelear, pero tampoco es tan mala. Como ya dijo antes, lo que se quiere es vengar. Y haciéndolo, el imperio también va a tener muy buenas ganancias, derrotando al reino de Haldoria. Realmente es un ganar-ganar. Y Lucas es una parte importante para este plan porque él es el embajador de un imperio. Con su ayuda a moverse y hacer más cosas será mucho más sencillo. Por ejemplo, ahora mismo él está llevando a Elizabeth a sus dominios. Así de paso también la observa y ve que no haga nada malo. Y además Elizabeth le dice que hace bien, porque por muy tierna que se vea, es una desgraciada por dentro cuando se le antoja. Ella le comienza a hablar sobre su grimorio divino, donde ya conocemos que puede almacenar cualquier magia, pero también puede guardar información de cualquier libro, solo con tocarlo, escucharlo o verlo. Y ella, como ha estado haciendo trabajo del rey y del príncipe, estuvo muy involucrada en todo tema militar del reino. Sabe secretos que podrían destrozar todo. Y si Lucas no hubiera tomado una buena decisión, pues habría caído junto al reino. Y otra cosa muy importante que Elizabeth por alguna razón recién nos cuenta es que ella no tiene un grimorio divino de la sabiduría. No existe tal cosa. Lo que ella tiene son 7 malditos grimorios. Pero no solamente no nos lo contó a nosotros, sino tampoco al rey ni a nadie. Encima, bien mentirosilla ella, cuando mencionó uno de sus grimorios, también mintió sobre ciertas cosas, en específico uno de Lucifer, que es el que conoce tanto su papá como el rey. Además es muy honesta con Lucas, pues le dice que a su lado puede obtener muchas mejores recompensas que intentando entregarla a ella, por ejemplo. Y al menos ellos dos pues como que no se van a llevar mal, porque Lucas es una persona muy buena. De hecho su pueblo lo adora y según él su conciencia está más o menos limpia. Pero bueno, nuestra muchacha para poder conseguir su plan también necesita dinero. Como ya tenía buena fama por ser una gran empresaria, Lucas no tiene problema en dejarla que pues emprenda. El pedo es que ella pide 100 monedas de oro. Eso es muchísimo dinero. Eso sí, sabe que es difícil que presten esa cantidad, por eso hizo un contrato, uno muy específico. Si de pura casualidad Elizabeth no le devuelve el dinero a tiempo a Lucas, literalmente va a pasar a ser su esclava. O si quiere pues la puede vender por ahí. Parece que está loca, pero según ella tiene todo muy bien pensado. Y le asegura que dentro de un año va a haber una montaña de monedas de oro sobre esta misma mesa. Dicho eso, busca un
lugar donde abrir su empresa. Su mejor opción es un edificio todo culero, porque tan solo le valió una moneda de oro. Mireille no estaba segura porque pues ella es una señorita y no se merece este trato. Hasta la puerta se cayó, pero la muchacha no se desanima y de paso le dice a Mireille que por favor deje de llamarla señorita, ni tampoco tiene que usar su antiguo nombre. De momento la van a llamar Ellie Ley, que pues es Elizabeth Leyston. Sí, tampoco fue tan creativa. ¿Qué se cree ella? ¿Resumidora de animes? Eso sí, a los 2 días ya tenía bien bonita su casa. La empresa al parecer será para vender cosméticos, pero por el momento, con lo que tienen, no alcanza para hacer cosméticos buenos para la nobleza. Por eso van a vender algo diferente. Concretamente van a empezar vendiendo jamón. No, jabón. Perdón, tengo hambre. Evidentemente esto es tan solo la base, luego van a ir creciendo. Y Mireille como sirvienta de él le conoce casi que a todos sus contactos. Por eso ella va a ser importante. De hecho, al poco tiempo vemos como nuestra niña visita la iglesia. Un padre muy bien la ve, sonríe bastante alegre. Según ella, solo vino a pedirle a Diosito que proteja y prospere su emprendimiento. Pero unos niños también pasaron a saludar al padre, porque él también dirige un orfanato. Elizabeth está muy feliz por él, pero el señor le dice que realmente, pues no es muy fácil que digamos. El rey ayuda de vez en cuando, pero no basta. Por eso los niños, por su propia cuenta, han comenzado a hacer trabajos pequeños. Por ejemplo, quitar maleza por toda la ciudad. Con eso consiguen moneditas y ayudan a que todos estén bien. Y aunque es una historia bonita, pues avergüenza mucho al padre porque ellos son niños y no tendrían que hacer eso. Piensa que él podría dar todavía más de sí mismo y mejorar la situación. ¿Y qué es lo que hace Elizabeth? Pues directamente regalarles 5 monedas de oro como ofrenda. Aunque ella se lo dejen claro, ella como comerciante lo valora como un potencial cliente y seguramente esos niños algún día podrán ser sus clientes también. Simplemente hace esto para que su negocio también prospere. Es una ayuda mutua y todos ganan. Al poco tiempo se vuelve a reunir con Mireille, la cual pues ya contactó a la gente que ella quería y de paso estuvo entregando muestras de los jabones a las sirvientas de los nobles. Y eso es perfecto porque ya al día siguiente van a empezar a vender. El jabón es de gran calidad y se podría vender muy caro, pero Elizabeth quiere que no sea así. Esto sigue siendo un primer paso nada más. Lo importante son los vínculos con la gente poderosa. Y vender estos jabones es el comienzo de su venganza. Así pasan 3 meses rapidísimo. Las ventas solo van creciendo y les va muy bien. Incluso pues ya empezaron a producir otro tipo de productos. Eso sí, él le sigue manteniendo el tema de las donaciones muy al pendiente. Cuando salen a comer por ahí siguen hablando sobre el trabajo. Elizabeth está muy al tanto de su competencia y también de sus futuros clientes. O bueno, hace que Mireille esté muy al tanto sobre ellos y ella escucha nada más. Pero cuando tiene la oportunidad se acerca a susurrarle algo a Mireille. Pero así de susurrar, digamos que no mucho. Lo hace con intención ya que quiere que escuchen. Ella le pide a Mireille que no tiene que filtrar por nada del mundo cómo se hace su jabón porque ese es su sustento en este momento. Y según Mireille está bien porque la fórmula está muy bien resguardada en una caja fuerte de la empresa. Cosa que llegó a escuchar muy claramente un señor, pero es porque ellas querían eso. Porque con esto nos vamos a otra cosa interesante. El dueño de la competencia en este tema de los jabones y cosméticos está muy emperrado con ellas porque a cada rato le roban clientes. Y no habría mucho problema si fueran clientes cualquiera, pero no. Ellas de alguna manera siempre eligen a sus mejores clientes y se los llevan. Tanto así que incluso los nobles les están exigiendo que vendan la misma marca que ellas usan, porque sus objetivos directos y que funcionaron fueron miembros influyentes de la alta sociedad. Si ahora mismo deciden enfrentarse con la empresa de Elizabeth, también sería enemistarse con la gente poderosa. Pero justo en ese momento, como si fuera un angelito caído del cielo, aparece Grants, el mismo hombre que escuchó toda la conversación de Elizabeth, que por cierto es tratado como un señor patético que solamente vive pidiendo dinero. Pero esta vez es un angelito porque tiene información sobre esa empresa. Y eso sí le importa al dueño, quien escucha claramente todo lo que él le dice. Obviamente lo primero que hace es pensar que si obtienen esa fórmula van a poder fabricar el mismo jabón. O tal vez decir que pues lo consiguen por vías clandestinas, lo cual aumenta su precio. Y con eso sus ganancias van a ser enormes. Tan feliz está con la conversación el señor que decide hacer que no existió. Le tira dinero a Grants y le pide que se retire. Obviamente amenazándolo también para que nunca vuelva a hablar sobre esto. Y pues él se ríe como si fuera un villano malvado. Por ahora nos vamos a un tiempo después, donde le llega la información a Elizabeth sobre el reino. Y hay algo muy curioso, al parecer esa golfa acabó comprometiéndose oficialmente con el príncipe. Y a Elizabeth la están buscando por traición al reino. De inmediato la muchacha sabe que algo así solo lo pudo haber hecho su papá. Y Mireille se lo confirma. Él tomó la iniciativa para presentar los cargos, porque seguro cree que ahora estar del lado de Friede va a ser lo mejor. No le importa si su hija se convierte en una traidora, porque al padre de Elizabeth tan solo le importa el reino y la familia real. Literal considera que ella, al lado de un príncipe, es nada. Y obviamente eso la emperra profundamente, y a Mireille más, pero por ahora es mejor mantener la concentración. Como ya dijimos antes, su venganza comenzó con esta
empresa, y en cualquier momento su ira va a arrasar con ese reino, porque no piensa dejar ni cenizas de ese lugar. Pero pues los problemas no cesan. Justo en ese momento donde ella se está sintiendo una villana aquí bien chingona, tocan su puerta y aparecen unos guardias del imperio. Concretamente, ellos se centran en los comerciantes. Y resulta que ahora quieren meter de nuevo a la cárcel a Elizabeth, porque según sus productos tienen tóxicos dañinos. Hay un montón de gente con llagas e intoxicación por usarlos. Pero Elizabeth dice que no tiene nada que ocultar. Simple y sencillamente muestra cómo hacen su jabón. La señora a cargo de la unidad se da cuenta de que ella no está mintiendo. Y encima, Ellie le dice que pues ni siquiera les ha vendido a esas tales víctimas. Ellos llevan un registro de ventas y no tienen esas personas en la lista. Y tampoco han recibido ni una sola queja de los clientes con los que tratan. Por eso también pide que le permita examinar ese jabón. Y lo primero que ve es que ese jabón es muy tosco. El color y la apariencia son muy similares. Pero esto también significa que alguien pudo robar su fórmula e intentar copiarla. Le explica a la oficial que su fórmula secreta de jabón está dividida en dos partes. Una en una caja fuerte y la otra siempre la lleva consigo. Y por pura casualidad de la vida, si tan solo se usa la receta de la caja fuerte, sí es tóxico, porque se neutraliza con la parte que ella siempre lleva. Con eso básicamente induce al oficial y a sus trabajadores para que investiguen bien. La oficial hace caso y manda a uno de sus encargados. También se da cuenta de que la empresa de Elizabeth en realidad es una víctima, así que pide perdón por todo. Pero hasta en ese momento la desgraciada le dice que aquí el culpable no son ellos, sino quien fabricó un producto tan mal hecho. Obviamente quien robó el jabón, pues no mamen, era el señor de hace rato, quien está bien emperrado porque ahora tiene muchas quejas. Cuando suma 1 más 1 se da cuenta de que a lo mejor lo engañaron con una receta falsa y no quería que entre nadie a su casa, pero justo aparecieron el gremio de comerciantes y los mismos oficiales quieren hablar cara a cara con este señor, el cual cuando se descubre todo también es llevado frente a Ellie, porque nuestra niña quiere una buena compensación por ensuciar su marca. Pero desgraciadamente en el derecho así no funcionan las cosas. Él puede aceptar su delito y negarse a pagar un solo centavo, pero hay ciertas excepciones. Sí le pueden sacar dinero siempre y cuando traiga un juez de una iglesia de Libris, y él cree que jamás atenderán las quejas insignificantes de una niña como ella, pero se equivocó. El padre aparece y bien emperrado al lado de Ellie. De inmediato el padre lo llama pecador y le aclara que no insulte a Ellie porque es una fiel devota de Dios y el Señor no va a permitir que se manche su nombre sin ser castigado, porque en este mundo concretamente y también en esta era, la religión tiene un poder bastante especial. Literalmente alguien como el padre puede en nombre de Dios exigir que compense a Ellie, y por como son las normas no es algo a lo que se pueda negar. Y por tener esta ventaja nuestra niña no solo le quita todas sus propiedades, sino que como compensación le quitó todos los derechos de gestión de su empresa. Las mujeres dan miedo. Literalmente le acaba de quitar toda la fortuna que tenía este hombre. Digo, no siento pena por él, pero pues se mamó. Y también, solo para aclarar, no es que nuestra prota agarró al primer padre que vio por ahí. Eso no hubiera servido, así no funciona. Eligió concretamente a este padre porque él es un juez, de ahí que tenga tanto poder como para dictar la sentencia de este desgraciado hombre. De paso, el oficial de comerciantes pues se disculpa por el mal rato que ella tuvo que pasar, pero de nuevo, él es muy política y muy inteligente. Sigue tratando al gremio de comerciantes con mucho respeto. Gracias a eso, la señorita también se abre un poco y le cuenta algo, y es que se enteraron de quién es la persona que convenció a Gazaru, que pues es ese pobre desgraciado, para que robe la fórmula. El nombre, ya lo dijimos antes, es Grants. Él manejaba la contabilidad de Gazaru. El problema es que no se puede acusar porque no tienen pruebas contundentes. Y es algo muy interesante porque la empresa de Ellie terminó absorbiendo la de este señor, lo cual quiere decir que también sus trabajadores son sus empleados. Por eso le pide a la señorita Arte, que es la oficial, que le permita encargarse de esto personalmente. Y pues no tiene ningún problema. Al poco tiempo, Grants se termina presentando ante su nueva presidenta. El hombre de nuevo actúa de forma muy insegura y bastante tímido, pero ella es muy poderosa y le dice que ya sabe para qué lo llamó. No quiere perder el tiempo, así que simplemente le da su recompensa, una muy buena cantidad de dinero. Además, en ese momento lo contratan como parte de la directiva de la empresa. El hombre no entiende muy bien qué pasa, pero él le dice que le dirá a la gente del gremio que él está muy arrepentido y ella va a olvidar este asunto, algo con lo que él está profundamente agradecido, porque Grants en realidad era un doble espía o algo así. Él fue uno de esos contactos con los que trabajó junto a Mireille y terminaron haciendo una casa para la empresa de Gazaru porque el tipo andaba en negocios así bien turbios. Por eso, para conseguir evidencia y exponer sus trampas, necesitaban a alguien que lo incitara a robar la fórmula de su jabón, y de eso se encargó Grants. Pero también habían hecho otra promesa, y es una bastante curiosa. Grants llega corriendo a su casa donde su esposa lo recibe muy enojada porque su hijita ahora mismo está muy enferma. Pero es entonces que aparece Ellie, la cual se presenta a sí misma como la
la presidenta de su empresa. Dice que ya está enterada sobre su hija y quiere que sepa que Grants ha estado trabajando muy duro por ella. Por eso le pide que no sea tan dura con el pobre hombre. Aparentemente Lunoa fue arrollada por un carruaje y está en muy grave estado. Ahorraron como pudieron y le compraron pociones de sanación, pero no ha mejorado. Sin embargo, Ellie lo tranquiliza porque la magia de sanación puede con todo. Saca uno de sus libros que según ella es un objeto mágico que potencia la magia, pero es una de sus reliquias sagradas. Concretamente es el Grimorio de Belcebú, el cual es el que ya conocimos antes, puede memorizar la magia y precisamente tiene guardado un montón de hechizos de alto nivel de sanación, de los cuales se pone a aplicar uno en ese mismo instante. Pasa un momento y luego de terminar de conjurar, Lunoa comienza a abrir sus ojitos. Su padre y madre no pueden estar más felices de ver a su hija bien. Grants quiere saber cómo puede agradecer esto, pero para empezar, esta fue la promesa que él pidió. Ellie solo cumplía con su palabra, y lo único que pide a cambio es que guarden este secreto, ya que esta magia pues se tiene que usar con sumo cuidado, cerrando también de esta forma todo el tema de la empresa de Hasaru, con lo cual ahora tiene una más grande clientela y también sus contactos. Y esto también nos lleva a un mes más tarde, donde Ellie también cumplió otra de sus promesas. Le devolvió el dinero a Ducas y multiplicado. El hombre no tiene ni idea de qué carajos hizo esta mujer para hacerse millonaria, pero pues ahí tiene dinero. Es más, el hombre ahora la trata con más respeto del que ya la trataba, pero la comienza a llamar presidenta por el tema de su empresa y le dice que pues es libre de hacer lo que quiera en cualquier parte del imperio. Eso es porque hace poco se enteró de que la estaban buscando para arrestarla y él ya no tiene motivos para sospechar de que sea una espía del reino o algo así. Sin embargo, no deja de ser una mujer con la cual tener cuidado porque da mucho miedo. Habiendo hecho esto, Mireille lo primero que hace es pensar en dónde expandirse y piensa en la capital imperial. Es una gran oportunidad y también es un lugar que pueden aprovechar si siguen manteniendo un buen trato con la iglesia de Libris. Por eso las donaciones no han parado. Y es que mientras ella se porte bien y sea una buena niña, siempre la van a proteger. Porque podrá ser culera, vengativa y rencorosa, pero es buena niña. Simplemente le gusta devolver el doble de lo que recibe. Y eso también aplica al odio. Por eso mismo se va a chingar al reino de Haldoria. Pero bueno, eso no importa, en ese instante también entra Lunoa, quien se convierte en un aprendiz. Es muy bien comportadita, pero también es muy tímida al igual que su papá. Y ella está muy agradecida porque pues Ellie le salvó la vida. Por eso mismo se esfuerza mucho y no piensa parar de hacerlo. Además es una bendición que haya pasado esto porque ella tiene una magia muy particular llamada análisis de objetos. Y para ella, que es una mercader, esa habilidad es un tesoro. Debido a eso la tomó como aprendiz y está bajo su tutela. Como sea ahora que quiere intentar abrir ese espacio en el imperio, va a necesitar ayuda de otros aliados. Y para eso recita un nuevo grimorio llamado Belphegor. Este concretamente registra contratos con cualquier especie. No importa si son hadas o hasta demonios. Puede obtener su ayuda a cambio de una pequeña compensación. Precisamente en ese instante comienza a llamar uno de ellos. Y en este caso la compensación son monedas de plata. Fue tan solo una, pero aparecieron un montón de pajaritos bien tiernos. Y son los que ella usa para poder contactarse con gente. De momento terminarán unos preparativos y luego partirán a la capital. Lo que nos lleva a 6 meses más tarde. La empresa de Ellie comenzó a absorber un montón de negocios y se volvió pues una empresa gigante. Que por cierto se llama Traitre, pero como tengo pedos con las R's, prefiero nomás decir empresa. Mientras ella está fuera, Grants va a dirigir la empresa. En pocas palabras se vuelve el presidente suplente, porque aunque siempre se muestre muy inseguro de todo, ha tenido lo necesario para el puesto. O al menos eso es lo que cree Ellie. Y a otra señorita llamada Estia la dejó a cargo como su secretaria. Y ya unos días después se estaban dirigiendo al imperio. Como Lunoa es su aprendiz, pues la tiene siempre a su lado y le enseña cosas. De hecho aprovecha el camino para decirle unas cuantas cosas sobre la nobleza y tal. Y además otra cosa muy importante, y es que en estos viajes siempre tiene que estar alerta. Lunoa no entiende por qué, pero en eso casi una flecha la atraviesa. Lo que sucede es que casi no hay patrullas que vigilen estos caminos tan extensos. Por eso es muy común toparse con un montón de bandidos o asaltantes, quienes de hecho acaban de rodear el carruaje. Pero con suma elegancia, nuestra muchacha solo le dice a Mireille que cuide a Lunoa, y ella baja como si nada frente a todos. El calvo, que parece ser el líder, se burla porque simplemente la van a usar, en toda la expresión de la palabra. Pero antes de que sigan diciendo estupideces, Elizabeth comienza a eliminar fácilmente a cada uno de ellos. Al inicio lo hace con magia, pero no es algo que necesite. Saca su espada y continúa con la masacre. Cuando ya solo queda vivo el calvo, el tipo pide piedad. Según él hace esto porque no tiene más opciones, no puede pagar tantos impuestos. Pero a nuestra niña no le importan sus excusas. El tipo acaba dividido a la mitad con su espada. Para Elizabeth no importa la razón, sigue siendo un criminal. Y ella como mercader no tiene piedad con gente como él. Es una escena bien fuerte y que al chile no me esperaba. Y mucho menos la niña que está en el carruaje, preguntando si en serio eliminó toda esa gente. Y lo que hace Elizabeth es explicarle algo importante. Esta gente es mala y son básicamente goblins o orcos. No son diferentes
cazamonstruos. Viven robándole a la gente lo que ganan con el sudor de su frente y a veces hasta les quitan la vida sin motivo. Perdonar gente así solo provoca más ataques y más muerte. Debido a eso, la regla de oro es eliminarlos apenas tengan la oportunidad, y eso es algo que no tiene que olvidar. Obviamente eso es un gran trauma para la niña, pero pues ella dice que sí. No vaya a ser que se enfade y también termina partida a la mitad. Cuando van mucho más adelante en su viaje, también se topan con una mujer que va pidiendo ayuda. Precisamente es una integrante de un clero, y pues se la ve bastante linda, por eso la terminaron llevando. La pobre siente que la salvaron porque no quería caminar hasta la capital, y encima se contenta más cuando Elizabeth le dice que de hecho ellas van para la capital. Por eso para esta chica llamada Tida, Diosito hizo posible este encuentro. Ella es algo así como una monja peregrina, es decir, una mujer del clero que viaja como parte de su formación. Va por zonas rurales y usa gratis su magia para sanar y ayudar a la gente. Precisamente ella llega a lugares donde nadie más llega, y la gente de esas zonas a veces terminan siendo salvados literalmente por esa ayuda. Es una muy bonita labor y de hecho Elizabeth la admira por eso, lo cual pues hace que todos se comiencen a llevar súper bien en el carruaje, lo cual es bueno porque es un viaje muy largo. De hecho Tida acaba dormida ni muy bien puede. Y como dije, este viaje también lo aprovecha Elizabeth para enseñarle cosas a Lunoa. Una de ellas consiste también en las carreteras. Suena una estupidez, pero es muy interesante. Cuando un reino, una ciudad o un pueblo tiene buenas carreteras y tienen un líder que las respete y las cuida como Dios manda, es mucho más fácil para los comerciantes poder transitar. También es mucho más fácil que las personas visiten la ciudad y hagan crecer la economía del lugar. Pero pues si no las cuidan, como en este caso, pasa lo que pasa. Significa que tienen un líder de porquería. Y ojo, este no es territorio de Lucas. De hecho, Lucas es un gran líder y cuida muy bien ese aspecto, pero ya está metiéndose en otros sitios. Y en estos sitios las carreteras dan asco, lo cual complica la circulación de la mercancía. Granjas y zonas remotas también sufren escasez de productos, y por culpa de todo eso, precios de exportaciones, importaciones también sube a sobremanera. Y si los precios de producto y transporte son así, pues los que sufren son las personas, porque una manzana que perfectamente pudo valer 10 centavos, ahora vale 50 centavos. Debido a la escasez de recursos, mucha gente también opta por el tema del saqueo, y por culpa de eso, pues las personas de nuevo sufren. Tienen que pagar guardias para que pues simplemente no les roben. Es un círculo vicioso que no se puede romper fácilmente. Y es muy curioso porque Tida también participó en la conversación. No sabe tanto como un mercader, pero es muy inteligente. Y pues justo mientras se seguían quejando de la incompetencia de los reyes, aparecen más bandidos. Elizabeth de nuevo le pidió a Mirel que las cuida a las chicas, pero Tida quiere ayudar. Según ella, sabe cuidarse muy bien sola. Por eso cuando bajan se dividen mitad y mitad. Aunque hay algo que le da pereza y no le gusta tanto a nuestra prota, y es que pues no puede eliminar gente frente a una encargada de Dios. Por eso decide que es mejor ir a puño limpio y destrozar todos sus intestinos. Pero pues la santa, en el nombre de Dios, está exiliando esas pobres almas al más allá, a punta de lanza y atravesando cuerpos. Cuando ella termina está tan sonriente e inocente que Elizabeth se molesta, y para rematar, Tida le dice a Elizabeth que no pensó que fuera tan piadosa porque pues no eliminó a esas personas, pero pues ahí también entendió que ella no lo hizo porque ella estaba presente. Sin embargo, también opina lo mismo que Ellie: dejar vivas a estas personas solo causa más problemas. Por eso también se encarga de la parte faltante de Ellie. Asimismo, como la vez pasada, este señor intentó rogar por su vida, diciendo que la iglesia también siempre predica que todos se pueden redimir, incluso él. Debido a eso pide misericordia, y Tida en respuesta le dice que el Señor es misericordioso y los humanos son pecadores. Si se arrepiente de corazón, el Padre Sagrado también se va a apiadar de su alma. Pero por desgracia, ella no considera a los bandidos seres humanos, así que no son dignos de benevolencia. Y pues viendo toda esta escenita, Elizabeth cree que tiene que replantearse lo que creía sobre la iglesia, ya que no solo le quitó la vida de forma despiadada, sino que le robó un diente de oro que tenía. Nuestra prota solo la mira, y como no quiere que Lunoa salga traumada de esto, pues la va a limpiar por lo menos. Ahora, por otro lado, nos vamos con Friede. Ahí está al lado con su putigolfa, y le llegan con un aviso. Al parecer el príncipe andaba de piadoso. De buen corazón hizo una donación a gente que no tenía para comer, y él cree que la gente se lo tiene que agradecer, pero aunque no lo hicieran, no le importa. Sin embargo, ese no es el problema aquí. El presupuesto del reino se está yendo al carajo. Elizabeth, al parecer, también solía hacer este tipo de donaciones todo el tiempo, pero con una diferencia muy importante. Ella daba su dinero, algo que conseguía por su cuenta. No usaba el dinero del reino, al menos que el rey se lo pidiera. Aparte, ella solita le conseguía trabajo a los más necesitados, haciendo que tengan una vida más estable gracias a eso, porque ayudar a los pobres no es solo darles comida sin pensar en el futuro. Y eso como que no le gustó al príncipe. Emperrado dice que se acabaron las comidas, y esos miserables se pueden morir de hambre. El señor intentaba decirle a este estúpido que por favor lo piense bien, pero ya fue muy tarde. El pobre hombre que fue a dar la noticia solo piensa que esto nunca hubiera ocurrido
con la señorita Elizabeth. Y pues está ahí contida que no tiene vergüenza alguna y toma como si fuera señor. Pero la muchacha se defiende diciendo que el señor dijo: coman y beban, hijos míos. Y después empieza a reír como loquita. Está mal de la cabeza, pero me cae muy bien. De hecho, Tida está muy contenta porque por esos bandidos ahora tiene una buena suma de dinero. Y si no bebiera en una situación como esta, sería imperdonable para Diosito. Ella vendió todo el botín y muy bien llegó a la ciudad. Y le duele mucho, pero sí iba a repartir el dinero justamente. Aunque Eli le dijo que no, se podía quedar con todo. Y lo puede considerar una donación. Lo que hace tan feliz a esa borrachita. Y esto es muy bonito porque hasta Luna se da cuenta de que Eli, por mucho que se queje, se está divirtiendo. Es lindo y Mireille nos cuenta que antes no confiaba en nadie, todo el tiempo estaba tensa y alerta. Pero últimamente ha cambiado bastante. Y ahora sonríe y se ve mucho más feliz. Por lo que como su amiga no puede estar más contenta. Ahora, volviendo con el príncipe de porquería, pues está ahí con su putigolfa, ¿no? Dice que siempre se cansa de hablar con imbéciles y tenerla a su lado lo calma. Y la putigolfa, siendo la putigolfa que es, pues básicamente fue y le dijo que era toda suya. Sin saber que una mujer estaba muy atenta a esto, sabiendo que un idiota como él va a causar la perdición. Y es algo que le parece triste porque recuerda mucho a Elizabeth. Y siguiendo con el viaje, curiosamente a Luna le enseñaron a manejar también. Pero ya eso sería todo, con eso llegamos a la capital por fin. Y otra cosa interesante es que Elizabeth le pide a Mireille que por favor le avise a un señor que le llama Don Lucas cuando ya estén hospedadas. Honestamente no sé quién es ese señor, pero tiene una mansión, así que debe ser importante. Además ya con esto también nos despedimos de Tida, a la cual le dicen como único consejo antes de que se vaya que no beba tanto. Como cierta personita ayer que pues a duras penas puede hablar hoy en día, al pobrecito le toca sufrir las consecuencias de sus estúpidos actos y no voy a decir quién soy. Pero como sea, ellas ya van llegando por fin a la posada, un lugar tan lujoso y bonito que deja a Lunoa traumada. Ella le intenta decir a Eli que estaría mucho mejor en un lugar más sencillo, pero Elizabeth le deja en claro algo: van a hacer negocios en la capital, no saben quién podría estar observando o escuchando, y si se hospedan en lugares baratos suena feo, pero los van a menospreciar, y esto también es parte de su aprendizaje. Pero justo cuando termina de hablar, llega un señor que saluda muy alegremente a Elizabeth. Por si acaso Mireille lo dejó pasar, porque él se llama Arnaud, una persona que administraba la empresa de Elizabeth en el reino. Y pues yendo al grano, él vino para contarle a Elizabeth que ya encontró una mansión para que la use como residencia, y también un local para su nuevo negocio en la capital. Y justo el día de mañana ya las pueden ir a visitar, pero esto es tan impresionante como espeluznante, ya que Elizabeth no le avisó nada. Este hombre es muy buen trabajador, al punto donde, repito, da algo de miedo. De igual forma, Ellie se siente muy agradecida y al siguiente día ya están visitando los lugares. Supera un poco el presupuesto, pero le agrada bastante. Quiere hacer una gran inversión comprando el lugar entero porque quién sabe si vuelve a encontrar uno igual. Arnaud también le recomienda que remodelen el lugar para que se pueda adaptar al negocio. Y ellos se ponen a hablar de sus temas, pero los señores que estaban alquilando la propiedad se impresionaron porque no pensaron dos veces en comprar este sitio. Y no solo este que vendría a ser el local, sino también la mansión. Elizabeth también le deja cargo a Arnaud de la remodelación, el cual está encantado por poder hacerlo y también les avisa que mañana su mansión ya estará lista para recibirlas. Como dije, ese señor trabaja muy bien. Y también como les está sobrando algo de tiempo, Mireille recomienda que contraten a más personal. Para nuestra prota es un poco extraño contratar empleados para la empresa ahora, pero no, Mireille le dice que se refiere a más sirvientes. Es más, también necesitan otro asistente directo para ella, porque pronto ya no le va a poder seguir el ritmo a medida que el negocio vaya creciendo, lo cual tiene muchísimo sentido para Elizabeth. Por eso se pone a pensar en que pueden buscar en el gremio de mercaderes, pero Mireille también le dice que no, porque no se siente a gusto dejándola con una desconocida, y eso tiene sentido porque al fin y al cabo es una refugiada del reino, algo que se supone es un secreto y no puede salir a la luz. Por eso Mireille le aconseja que podrían conseguir un esclavo, y en general hay dos tipos de esclavos que se pueden comprar. Primero estarían los esclavos criminales y después los esclavos por deudas. Ambos están sujetos a un contrato mágico que les impide desobedecer a sus amos, y eso no es una mala idea porque así podrían preservar el secreto. Por eso en poco tiempo ya nos vamos a donde están todos los esclavos. Y Lunoa, de nuevo, la pobrecita, no deja de desarrollar traumas, porque además quienes trabajan vendiendo estos esclavos son muy insensibles. Y dicen que pues si se muere uno pueden comprar otro y ya está. Es un gran servicio y les va a hacer un gran descuento. Pero a diferencia de lo que pasó con la mansión o el local, aquí Elizabeth sí lo quiere pensar bastante. No por buena gente, sino porque no había ningún buen candidato. Al parecer muchos huérfanos y comerciantes arruinados también terminan como esclavos
esclavos, pero a veces venden personas muy talentosas por distintos motivos. Como sea, lo mejor es seguir buscando. Y Ellie estaba de acuerdo, pero en ese momento voltea a ver a Lunua, la cual, repito, no deja de abrumarse por todo esto. Y Elizabeth obviamente se da cuenta, por ello le dice que no espera que se acostumbre a algo así. Sin embargo, tiene que afrontar que esto también es la realidad. Y pues la pobrecita dice que está bien. De esta manera siguen en su viaje, esta vez a otro lugar, pero muy distinto a los demás comerciantes esclavos. Un muchacho que estaba barriendo por ahí las recibe y les dice que esta es la compañía comercial Cedric. Y al entender que ellas están buscando unos esclavos, pues simplemente las deja pasar. Pero a Elizabeth le parece curioso. Al escuchar el nombre de Cedric, piensa que este negocio también es del instructor. Lunua no sabe de qué habla y por eso Ellie le enseña. Primero le cuenta sobre el Consejo Imperial del Gremio de Mercaderes. Ese consejo es una organización clave, la cual administra finanzas del imperio. Dicen que incluso influye en el gobierno del propio país y no lo pueden ignorar si quieren hacer negocios en el imperio. Ahora mismo está formado por 7 grandes mercaderes, entre ellos un comerciante de esclavos llamado el Instructor. Él mismo abastece de esclavos a la corte imperial y precisamente Cedric Luins, director de este establecimiento, ya las estaba esperando. Ni siquiera hizo falta presentaciones porque ya conocía a Elizabeth, pero como la directora de la compañía Traitre, y justamente lo sabe porque la empresa de Ellie está creciendo a un ritmo extraordinario, por eso su reputación le precede. Pero a nuestra muchachita toda hermosa le cuesta creer que un mercader tan importante de la capital se interese por una empresa en un dominio remoto, así que seguramente ya sabe de dónde viene. Pese a eso, solo le sigue el juego porque tampoco parece tener malas intenciones, pero igual sabe que tiene que tener mucho cuidado con el Consejo Imperial. Por ahora simplemente se centran en hablar sobre el esclavo, o más bien esclava. Elizabeth, mire, quiere que sea una mujer y la raza no importa. También necesitan a alguien que soporte viajes frecuentes entre dominios, y por eso Cedric de inmediato llama a alguien llamada Misha, quien aparentemente es ideal para este cargo. Pero mientras avanzan para ir a conocerla, Elizabeth también se encuentra con los esclavos enseñándose mutuamente cosas. De hecho, Cedric le dice que eso es una clase de aritmética. El esclavo que les está enseñando tiene un talento excepcional para los números. Y no solo eso, sino que en sí se les brinda una gran educación a todos sus esclavos. Estudios, artes marciales, cocina, costura. Siempre les enseñan un montón de disciplinas en base a sus aptitudes. Y Ellie así se da cuenta de que pues Cedric es muy distinto a los demás comerciantes, ya que además todos se ven en un muy buen estado de salud. Y Cedric de hecho le cuenta que muchos comerciantes de esclavos aumentan sus ganancias reduciendo gastos. Por ejemplo, pues no les dan de comer mucho que digamos. Y Cedric es un hombre que no cree que ese tipo de trato dure a largo plazo, porque los esclavos valen mucho más que una simple herramienta. Siguen siendo personas con una educación adecuada y con una buena salud. Pueden llegar a desarrollar todo tipo de potenciales. Pero también por eso los esclavos de Cedric obviamente son mucho más caros que los demás. Sin embargo, a Ellie le parece que esto también es una propuesta muy atractiva. Sabiendo cómo funciona su emprendimiento, no quiere perder la oportunidad. Y Cedric le agradece mucho porque por gente como ella pueden seguir en este negocio. Con eso ya por fin van y conocen a Misha Tail, la cual intenta presentarse pero muy tiernamente se muerde su lengüita. Según Cedric, esto pasa porque es la primera vez que ella atiende a un cliente. Le falta experiencia pero tiene fe en que aprende a gran velocidad. Como mujer gato también posee una gran capacidad física y va a soportar bien los viajes largos. Quizá no sea la mejor guardaespaldas del mundo, pero sí se puede proteger por sí sola. Y eso para Elizabeth es una gran ventaja, ya que no paraba de verla y se encantó. Se quiso quedar con Misha y es lo que hará. Cedric, como no es ningún tonto, tampoco hizo preguntas y dijo que ok, y comenzó a hacer la transferencia de propiedad. Obviamente eso se hace con un hechizo mágico, ya que pues por algo es un contrato mágico. Cedric le dice a Misha que en ese momento va a empezar a trabajar para Elizabeth, y eso la pone muy triste, pero a la vez la emociona. Quiere dar lo mejor de sí y es encantadora. Además le agradece a Cedric por todo lo que hizo por ella. Y gracias a esto al poco tiempo vemos como precisamente Misha da todo de sí intentando ser una buena asistente, pero sigue teniendo problemas hablando y haciendo muchas cosas. Elizabeth y Mireille tratan de enseñarle tanto como pueden, y tal y como dijo Cedric, ella podrá verse un poquito torpe, pero también es muy inteligente. En solo 2 días ya casi entiende todo lo relacionado con la mansión, pero a Elizabeth sí le gustaría que se comience a relajar un poquito porque sigue muy alterada. Justo ahí se pone a revisar el nuevo labial con el que están trabajando. Va a ser el primer producto que empezarán a promocionar a la capital. Además, Mireille le avisa que una señorita llamada Melody la invitó a una reunión social, a la cual según Elizabeth quiere asistir con mucho gusto, lo que precisamente nos lleva directo a aquella fiesta. Elizabeth, como siempre muy elegante y hermosa, se presenta ante la baronesa Melanie y le agradece por su invitación. Y lo que hace en ese momento Melanie es presentar a Elizabeth a todos los nobles que tienen ahí. Les cuenta que es la dueña de la empresa de los cosméticos que ella usa todo el tiempo. Les habla de lo maravillosos que son y todas las nobles
en ese momento quieren interesarse por eso también. Van corriendo donde Elizabeth preguntándole si acaso por ella Melanie ahora se ve muchísimo más hermosa. Y si es así, quieren empezar a comprar un montón de productos. Y justamente Elizabeth aprovecha para decir que la compañía Traitre se prepara para abrir también en la capital. Pero como su producción es muy limitada, también van a funcionar por membresía. Y como ellas también son recomendación de la baronesa Melanie, también obtendrán una prioridad para obtener dicha membresía. Y eso contenta a todo el mundo, pero por dentro Elizabeth piensa que en realidad sí tienen la capacidad para producir muchísimo más. Pero cuando se usa un sistema de membresía, esta también se convierte en un símbolo de estatus, haciendo también que quienes obtengan eso en esta fiesta van a quedar en deuda con la baronesa Melanie. Y obviamente eso también es un gran beneficio para ella. Melanie tiene muy buenos contactos en la capital y solo pueden ganar manteniendo una buena relación. Por eso mismo se anima a presentarles su nuevo producto, en este caso el lápiz labial, algo que evidentemente todas ellas empiezan a envidiar porque se ve muy bonito, pero por eso Elizabeth también les va a obsequiar uno a cada una de ellas. Lo único que quiere a cambio es que cuando abran oficialmente, pues obviamente le visiten su tienda, y ni siquiera tuvo que decirlo, la gente ya estaba muy animada por hacerlo. Con eso esto queda resuelto y todo va marchando muy bien. Ya pronto está junto con Mireille caminando por ahí tomando algo de aire, pero comienzan a escuchar a unos hombres gritando un montón. Al parecer una personita se metió con ellos y están ahí todos enojados diciendo que va a pagar por eso. Pero la personita a la que estaban molestando le valió caca y dijo que no hizo nada. Y justamente esa personita vuelve a ser Tida, que literalmente está siendo asaltada pero ya no tiene miedo de esa gente. La llaman tramposa y se lanzan contra ella usando armas y todo, pero Tida los esquiva muy fácilmente y les da una patada a todos. Aunque con el último justamente Elizabeth le termina ayudando un poco. Tida les agradece de corazón por eso, aunque ya se sabe que no lo necesitaba. Esa mujer da miedo, pero Ellie quiere saber por qué es que la estaban atacando. Y Tida, bien honesta al inicio, dijo que pues hizo trampa en un juego de cartas, pero ya sabe que eso está mal y dijo que estaba predicando el amor en una taberna. Aunque evidentemente ya saben que ella estaba apostando y haciendo tonterías, y Elizabeth le dijo que tuviera cuidado antes de irse, pero Tida le vuelve a repetir las palabras de su bendito señor, el cual dice: beberás y te divertirás. Pero antes de que Mireille o Elizabeth la comiencen a regañar, ella dice que escucha las voces de quienes la necesitan, y por eso se tiene que ir, pero le pide de favor que no le digan nada a la iglesia tampoco, y eso evidentemente les causa un montón de gracia. Pero bueno, por el momento volvemos al reino de Haldoria, donde el padre de Elizabeth justamente hizo una reunión, diciendo que la política interna del reino ahora mismo está sumida en caos, y se debe concretamente a la falta de nuevas políticas. Precisamente él está hablando con aquella chica de la otra vez, la cual le dice en la cara que acaban de perder a Elizabeth, quien se encargaba de absolutamente todo, y su papá, bien honesto, dice que su hija seguro está satisfecha por haber sumido al reino en caos. El príncipe heredero no solo no resuelve nada, sino que empeora todo, y él ahora mismo se tiene que concentrar en los asuntos exteriores, no puede dedicar su tiempo a los asuntos internos del reino. Y esta mujer bien simpática y bonita le pregunta si entonces le está pidiendo que sustituya a la hija que abandonó, pero según este hombre ella es una traidora y no quiere que haga comentarios tan frívolos. Y esta mujer, que por fin conocemos su nombre, el cual es Rosaria, le dice que está bien. Mientras tanto el hombre le sigue diciendo que ella es la única capaz de corregir esta situación y sabe que el caos tampoco le va a beneficiar a ella. Por eso Rosario acepta y le dice que va a tener cuidado para que tampoco la llamen traidora. Y en muy poco tiempo ella ya se está poniendo a trabajar, bien enojada porque el príncipe efectivamente es un inútil. Acumuló y sumió en caos un montón de cosas, pero eso es lo que menos le importa. Ahora mismo está muy centrada en eso de que llamaran traidora a Elizabeth y que para colmo lo haya hecho su propio padre. Sin embargo, para Rosaria eso es hasta inocente y dulce, ya que si Elizabeth se volvió una verdadera traidora, esto apenas es el principio de un montón de cosas que van a pasar. Pero por ahora simplemente volvemos con Elizabeth, la cual se reunió con Lucas. Y me mamé porque hace rato dije que no sabía quién era Don Lucas, pero era este Lucas. Pido perdón, fue un error, pero yo no sabía. Como sea, ellos conversan y Elizabeth está contenta porque le regalaron algo de café, algo que aparentemente no es muy común de tomar. De igual forma le agrada mucho y eso también alegra a Lucas, el cual aprovecha para decirle que parece que ha estado muy ocupado últimamente y quiere saber qué está tramando exactamente. Y según Ellie todavía no ha hecho nada, todavía. Y eso es más o menos bueno. Lucas le dice que justo ayer le concedieron una audiencia con su Alteza, quien por el momento no la ha conocido en persona, pero ya está al tanto de Elizabeth. Y no hay tanto problema, el señor tan solo la quiere tener bajo vigilancia un poco, ya que todas sus actividades han estado beneficiándolos. Por eso no se van a meter donde no deben. Y eso alegra mucho a Elizabeth, pero ella también quiere saber si le pudo entregar el juego de cosméticos. Y según Lucas, sí, la emperatriz y la reina quedaron encantadas con eso. Y eso de nuevo contenta mucho a Elizabeth porque pues le puso muchas ganas
ganas a todos sus productos. Aunque Lucas también siente curiosidad, o sea, es una gran emprendedora, nadie puede negar eso, pero no entiende cómo es que va a consumar su venganza. Y Ellie solo se ríe para dejarle en claro algo. Este es simplemente un medio para alcanzar su objetivo. Le va a dar muchos beneficios al imperio mientras aplasta al reino. Y como Lucas le cae bien, dice que la reservará un asiento en primera fila para que vea cómo caen. Y con esto nos vamos a otro pequeño vistazo donde está el príncipe de nuevo adulando a la putipuerca, diciéndole que no hay flor en todo el reino que pueda compararse con su belleza. Ella obviamente le corresponde adulándolo todavía más y haciéndolo sentir superior. Mientras tanto el rey se está preguntando cómo carajos llegaron a este punto. Y según el padre de Elizabeth no hay alternativa, ya que su hija salió corriendo y ahora se la busca por alta traición. Por ello la nueva candidata a princesa consorte es Sylvie. Su papá honestamente no está muy seguro de esto, pero Sig lo intenta calmar diciéndole que la señorita Rosalía se ha estado esforzando mucho y gracias a eso el gobierno se está volviendo a estabilizar, pero entonces para el rey tiene más sentido que Rosaria sea la consorte. Sin embargo, ella ya está comprometida con otra persona y es bastante curioso porque ella era una de las candidatas a consorte, es decir, también se podría haber casado con ese príncipe de porquería, pero pues arruinarían la reputación de la realeza si se retractan ahora. Y más al rato, de alguna manera increíble, por fin vemos al príncipe haciendo algo productivo. Y encima uno esperaría que él sea una caca con sus rivales, pero no. De hecho lo alienta que mejore constantemente. O bueno, eso es lo que él piensa. Cuando se va retirando del entrenamiento, todos ellos comienzan a pensar que están en un gran aprieto. Porque todos, absolutamente todos, hasta el más débil, finge que pierde con él cada que luchan. Ya que si lo llegan a vencer va a terminar destinado a un fuerte muy lejano. Es decir, los van a separar de sus familias y todo eso. Eso sí, no niegan que tiene talento, pero no se esfuerza para nada y por eso no hay resultados. Y yo sinceramente estaría con ellos tirándole caca al príncipe, pero pues el príncipe sí se quedó a escuchar todo eso sin que se dieran cuenta. Y todos los insultos de antes ni siquiera fueron los peores. En un momento dicen que si se esforzara al menos la mitad o una décima parte de lo que hacía Elizabeth, la cosa sería muy diferente. Y eso obviamente lo frustra bastante. No puede evitar compararse con Elizabeth. Siempre se la tiran en cara una y otra vez. Pero por algún motivo él piensa que es superior. Y mientras va caminando insultando a Elizabeth por ahí, curiosamente se topa con su putigolfa, la cual está haciéndose la inocente porque según la están obligando a hacer cosas que ella no quiere. Pero las personas del castillo le intentan explicar que solo le estaban intentando enseñar etiqueta porque es una mujer muy vulgar. No se lo dijeron así, pero pues más o menos. La cosa está en que ella necesita esas clases, pero esa tipa se niega como no tienen idea. Y lo peor es que el príncipe le dice que no tiene que hacer nada que no quiera, solo necesita permanecer a su lado. Ella se encanta y obviamente salen perdiendo las personas que solo querían hacer su trabajo. Y después ellos siguen avanzando para toparse con una señorita llamada Chris. La que se emociona realmente es Sylvie porque quiere que le enseñe cosas bonitas. Y efectivamente le muestran un montón de joyas elaboradas de forma muy exótica y bla bla bla. Y ella curiosamente es de las que se ponen del lado del príncipe. Escuchó por ahí que lo estaban tratando mal y le pregunta si es verdad. Y obviamente Friede le echa toda la culpa a Elizabeth. Es una despreciable mujer que lastimó a su Sylvie y por eso terminó expulsada. Pero ahora lo tratan mal por eso, lo cual también le parece muy cruel a Sylvie. Y Chris entonces le aconseja que busque una forma de afirmar su autoridad como el príncipe heredero, por ejemplo, algún tipo de logro militar. Le explica que la gente usualmente siempre se muestra muchísimo más agradecida con quienes se sienten a salvo, y si él demuestra su valor, nadie lo va a volver a cuestionar. En pocas palabras, le sugiere que vaya a la guerra, y eso parece que es una idea que le agrada bastante a Sylvie, aunque se hace la inocente y le pregunta si no están en épocas de paz, lo cual es una verdad a medias. Firmaron un pacto de no agresión, que vendría a ser con el imperio, justamente donde está Elizabeth, y Chris le dice que tendría que tener cuidado si lo hace, porque el reino no puede atacar de manera directa. Entonces luego de una charla, él se queda reflexionando acerca de todo eso, pero mientras él hace eso, también aparece a Rosaria, la cual no se deja ningunear del príncipe, ya que él al inicio pensó que era una cualquiera y no quería verla. Por eso Rosaria le dice que todos están matándose trabajando de sol a sol, obviamente tratando de arreglar todos los errores de cierta personita, y encima el incompetente tiene el valor de invitar a comerciantes para comprar baratijas. El príncipe se enoja diciéndole que es una falta de respeto, pero ella le dice que eso es curioso, porque el respeto se lo obtiene ganándoselo, y él no ha hecho nada, al menos no para ganarse su respeto. Y él se intenta refugiar diciendo que es el príncipe heredero, pero a ella le vale caca, y le dice que haber nacido así es su único mérito, y es algo que da hasta pereza. Eso lo enoja más porque ella es la simple hija de
de un duque. Y Rosaria tan solo usa su argumento para decirle que el reino, curiosamente, no funcionaría sin esta simple hija de un duque. Así que, ¿en qué lugar queda él? Al parecer, a diferencia de todas o gran parte de las casas nobles que tiene el reino de aquí, de la familia en la que proviene Rosaria, no es una familia que le mueva la colita al rey. Y eso es algo que hasta Friede sabe, porque la familia de ella controla los asuntos militares del reino. Tiene una fuerza militar superior a la del propio rey, así que no les conviene pelearse porque se podría desatar una guerra civil. Así como pasó en Avengers, pero más jodido. Y justamente porque puede usar eso a su favor, Rosaria aprovecha para que este tipo se ponga a trabajar de una maldita vez. Son tareas que hasta un simple perrito como él podría hacer. Solo tiene que firmar papeles y ya está. Y Friede le intenta insultar, pero ella sigue siendo muy carismática, diciéndole que tiene que llamar la consejera especial del príncipe heredero. Por favor, muchas gracias. Literalmente es un cargo creado por su papá para que pueda asesorar al inútil de su hijo. No contenta con eso, en ese momento Rosaria fija su mirada en Sylvie y le dice a la cara que parece que sobreestimó a Elizabeth por dejarse mancillar por alguien como esta putigolfa. Palabras más, palabras menos. Aunque luego lo piensa mejor y cree que simplemente no quiso perder el tiempo con alguien tan irrelevante como ella. Como sea, también deja muy en claro lo avergonzada que está porque hubo un momento donde competió con Elizabeth por esta porquería de hombre. Y luego se va bien tranquilita dejando muy emperrado a Friede. Y ese enojo solo sube cuando ve que el primer trabajo que tiene que firmar es para ayudar a gente pues que no tiene muchos recursos. Y para él son parásitos insignificantes. Pero en ese punto de ira también tiene una gran idea según él. Y le dice a uno de sus asistentes que quiere hacer algunos cambios a las políticas de apoyo del reino. Es más, puede dejar que él se encargue de todo porque ahora encontró una inspiración para trabajar. En cambio, ya volviendo con nuestra protagonista, pues ella está en una reunión con sus amigas. Lucas aparentemente las ayudó a que tuvieran unas tierras y que las puedan usar por ahí. Es un sitio perfecto porque por ahí pasa un camino y pueden hacer cosas como cultivos de materia prima hasta elaborar productos. Elizabeth también le pregunta a Misha qué tiene que hacer el día de hoy y pues resumiendo sí va a estar muy ocupadita. Pero hay algo que le da curiosidad a Misha y es que ella tiene una reunión con un hombre llamado Bren, que es dueño de una empresa que compite con la suya. Justamente es en el tema de labiales, pero ellos operan a una menor producción. Y eso asusta a Misha porque entonces a lo mejor van a hacer reclamos a Elizabeth, ya que últimamente se ha ganado todo el mercado. Pero según nuestra prota es lo contrario, lo que va a pasar es que se van a rendir. Y si parece que en serio mostrarán lealtad, ella va a tomarlos bajo su mando. Y si no es el caso, pues ella va a tener que destruirlos hasta que no quede rastro de ellos. Y también supone que otra persona pues le va a pedir que pueda participar con ciertos terrenos y bla bla bla. Ya saben, cosas raras de comerciantes, pero Elizabeth no quiere, más que nada porque ya tiene un plan muy centrado y muy bien dirigido, así que no hace falta estar haciendo cosas raras. Pero de todas formas quiere abrir sucursales en otros lugares más adelante y le viene bien estrechar lazos con otros vizcondes, y precisamente Lunua va a tener que acompañarla. Ella se emociona mucho, pero para mal, porque todo se le viene encima, aunque igual es parte de su aprendizaje, así que no se puede negar. Y todo estaba muy lindo burlándose de Lunua, pero de repente aparece Arnaud con una impactante noticia. Al parecer el reino de Sarjas, un estado que es vasallo del reino de Haldoria, acaba de declararle la guerra al imperio. Su ejército comenzó con la invasión del vizcondado de Lebrick, y Sarjas es un reino pequeño con pocos recursos. La economía depende principalmente del turismo, y que un estado así inicie un conflicto con el imperio es algo complicado de entender, y eligieron el peor lugar y el peor momento de todos. Sarjas está ubicado justo al sur del imperio, solo hay un bosque espeso que separa ambas cordilleras, y si lo quieren cruzar se van a terminar topando justo en donde ellos se quieren instalar. Esta zona era perfecta porque también tenía un fuerte en ese valle, por eso querían hacer las producciones ahí, y pues este lugar en concreto también tiene una especie de defensa, y tienen entre 500 y 600 hombres, y aunque en la fuerza de Saya se calcula que tienen entre 1200 y 1500 soldados, si se posicionan bien según Elizabeth podrían aguantar, aunque en eso Myrelle recibe una carta que quiere leerle a Elizabeth, un mensaje del personal que sigue en este lugar llamado Lebrick. Aquí nos dicen que al parecer Sarjas justifica su ataque afirmando que desea recuperar los territorios que el imperio les arrebató. Y eso es cierto, hace 20 años pasó eso. Sin embargo, lo hizo para protegerlas de los monstruos, ya que Sarjas era incapaz de mantener protegidas a las personas de ese territorio. Y pues aparentemente, Lucas ya está enterado del ataque y va hacia el fuerte con 1800 soldados. Y esta es una situación bastante rara y muy problemática, pero de momento solo se tienen que limitar a observar. Elizabeth espera que su plan funcione, ya que Lucas podría
podría detener el ataque, pero de todas formas quiere que Arnaud la mantenga informada por si acaso. Elizabeth se pregunta qué es lo que habrá detrás de todo esto, porque definitivamente es algo que no le da buena espina. Mientras tanto, las fortalezas del Imperio hacen lo posible para batallar, pero no dejan de caer uno tras otro hasta que acaba cayendo la fortaleza en sí. Esto se lo comunica Arnaud a Elizabeth, y es que al parecer Sarjas envió un ejército de hombres muy bien entrenados. No eran sus propias tropas, al parecer son mercenarios. Sin embargo, la descripción que dan no coincide con ningún grupo que se conozca. Por eso, o es un grupo nuevo o viene de otro territorio. Destrozaron la avanzada que envió el vizconde. Los mejores todavía no han combatido, pero no han podido frenarlos. Y ahora mismo hay dos posibilidades. Sarjas quiere conquistar esa zona y levantar una línea defensiva, o por otro lado, la quiere usar como base para continuar invadiendo. Pero cualquiera que sea el caso, es una gran amenaza para lo que quiera hacer Elizabeth. Por eso les dice que ya está decidido. Ella va a intervenir en este conflicto. Le pide a Mireille que reúna todo lo necesario, incluido víveres y pociones, porque Elizabeth solita va a ir a reclutar a mercenarios y también aventureros. Y su amiga no se lo puede creer, pero Elizabeth dice que es necesario. A pesar de la buena resistencia, Broken, o sea el fuerte, terminó cayendo en un solo día. Si esto sigue así, el ejército de Lucas va a correr la misma suerte. Y si eso sigue así, toda la región se va a sumir en caos y ellas van a pagar la consecuencia. De momento, Ellie manda al 1A y también a Misha para entregar unas cartas al gremio de aventureros. Pero Miguel sigue creyendo que esto no es tan buena idea. Si entra en batalla va a revelar su ubicación a todo el reino de Jaldoria. Y es algo de lo que nuestra prota está consciente, pero hay algo muy sospechoso en todo esto. Alguien tan pacífico como el rey Sayas desató semejante violencia, así que algo tiene detrás y es lo que quiere descubrir. Por ahora nos vamos con las chicas que están en el gremio de aventureros. Ellas hablan directamente con el maestro del gremio, el cual se llama Sergio. El maestro analiza toda la carta con calma y ve que hay muchos beneficios porque Elizabeth básicamente las va a pagar el doble. Pero hay algo que no entiende, y es porque una comerciante se va a arriesgar a entrar en una guerra. Eso asusta mucho a sus amigas, pero pues él dice que mientras detenga la invasión no le va a importar el motivo. Por lo contrario, de hecho estarían muy agradecidos, así que va a reclutar a los mejores. Por eso las chicas acompañan a Sarasa, que es la asistente del gremio. Justo están buscando a alguien a quien llaman Filo Certero, uno de los mejores grupos de aventureros de todo el imperio. Justamente una señorita les abre y Sarasa les dice que están en cierto aprieto, así que quieren hablar con la líder. Por eso llaman a Elsa, el sapito, quien aparentemente es una mujer misteriosa y muy seria, pero preciosa, al igual que Ersa, lo cual me parece muy sospechoso. Y pues ella como líder lee lo que es la misión. Sin embargo, la que se sorprende realmente es la otra chica, ya que su pueblo natal está muy cerca de todo el conflicto. Justamente por eso, Elsa dice que no sabe qué van a hacer sus otros compañeros, ya luego hablará con ellos, pero al menos pueden contar con ella. Aunque en realidad sí está segura de que sus amigos también van a participar. Por eso Misha y Luona están muy agradecidos con ellas. Con esto nos vamos al siguiente día, donde Elizabeth recibe a todos y les agradece por haber respondido el llamado. Tiene delante suyo los mejores grupos de aventureros que hay en el imperio y también los mejores mercenarios. Ella pues se presenta cordialmente ante todos y también pregunta si tienen algo que decir antes de partir. Y Elsa sin ninguna duda aprovecha, porque hay algo que le parece una alerta roja. Elizabeth quería que llevaran provisiones solo para 2 días y pregunta si eso en serio es suficiente. Y Elizabeth entiende la duda, pero le dice que no hay ningún problema. En ese momento saca uno de sus grimorios y todos se quedan perplejos apenas ven su magia. Pero como también serán sus compañeros en batalla, Elizabeth sí les quiere contar acerca de su poder. Y este grimorio es uno que no habíamos visto antes, se llama Mamón. Mamón. Y la gracia de este grimorio es que puede almacenar cosas en otra dimensión. Por ejemplo, puede almacenar provisiones para alimentar a cientos de hombres durante meses. Por eso lo que ella hizo que ellos trajeran es simplemente para emergencias, en caso de que se llegaran a separar o algo así. Y se los mostró porque se trata de una emergencia, pero espera que este secreto de su reliquia no salga de aquí. Y con esto por fin comienza a avanzar con todo su mini ejército. Aunque mientras lo hacen, Marty, una chica del grupo de Elsa, tiene una duda y es sobre nuestra prota. Ella notó que su asistente de por sí parece una persona muy competente, pero de corazón cree que mire por donde se mire, Elizabeth es una doncellita de alta sociedad, aunque Elsa le dice que está muy equivocada y tiene que comenzar a entrenar su capacidad de observación, porque aunque no lo parezca, Elizabeth es una luchadora nata. Y de hecho las demás personas también están de acuerdo. Elizabeth pareciera estar dispuesta a luchar en cualquier segundo, y por si no fuera poco, tiene una gran habilidad para recitar hechizos. Probablemente
probablemente al mismo nivel que un hechicero real, lo cual alegra muchísimo a Marty porque pues qué bueno que no es su enemiga. Cuando llegan al lugar donde harán las defensas, los chicos se ponen a delimitar la zona, pero Elizabeth quiere algo mejor, así que saca a Belzebú. ¿Y para qué? Para dejarlos en vergüenza, invocando un muro de piedra que delimita toda la zona. No es tan alto, pero es suficiente para vigilar la zona. Elsa juega un poquito con ella, diciéndole que es una lástima que se dedica al comercio, pero según Elizabeth hay muchos más comerciantes que también saben usar buena magia. Aunque claro, Elsa le dice que duda mucho que esas personas pueden usar reliquias sagradas. Y nuestra prota le pregunta si acaso está interesada en sus reliquias. Y Mireille ya se estaba poniendo al tiro para quitarle la cabeza en cualquier momento, pero Elsa le dice que no le puede importar menos en realidad. Uno de sus compas le dice que los aventureros se toman muy en serio eso de que la curiosidad mató al gato. Son gente que sabe mantener secretos y no andan preguntando pendejadas. Saber demasiado trae demasiados problemas. Y esas son sabias palabras según Elizabeth. Pero en ese momento de tranquilidad llega Marty muy alterada diciendo que la aldea que está más cercana fue tomada. Cuando ella llegó a ver había hombres armados por todos lados, pero casi no se veían aldeanos. Y a los pocos que llegó a ver se los llevaban quién sabe dónde. Además se notaban rastros de sangre por todo el lugar. Pero de nuevo, esto es demasiado raro. Sarjas, como dijo antes Elizabeth, tiene un rey que aunque no lo pareciera ahora mismo, era una persona que ama la paz. Y no es solo eso, sino que en este mundo atacar a los civiles también viola las leyes de la guerra. Por eso pareciera que hay soldados que están actuando por su cuenta. Y según Marty tan solo eran unos 10. Por eso Elizabeth dice que está decidido. Van a rescatar a esas personas. Al inicio Mireille no está de acuerdo con esto, pero Elizabeth le dice que si capturan a los hombres que atacaron a la aldea, van a poder sacarles información sobre el enemigo. Y no quiere que se apresuren, ella va a ir primero con el grupo de Elsa. Lo cual según este muchacho pues no tiene mucho sentido porque es mejor ir a atacar todos juntos. Pero es que todavía no terminan de montar el campamento y no pueden dejar el lugar desprotegido. Precisamente quisiera que ellos se encarguen de proteger el lugar. Y ya luego si gustan se pueden deshogar todo lo que quieran. Da un poquito de pereza, pero al menos entienden la situación. Y de momento nuestra prota le avisa a Elsa que saldrán cuando ya caiga la noche. Y dicho y hecho, ellas dos se mueven en sigilo para poder atrapar a uno de los soldados que estaban por ahí. Elizabeth ni siquiera amenaza, solo deja las cosas muy claras. Si no se resiste, puede que salga bien. Si lo hace, está muerto. El tipo parpadea para que vea que sí está de acuerdo con lo que dice, y por eso Elizabeth la apunta con su daga preguntándole quiénes son ellos. Nuestra muchacha da mucho miedo porque no tiene ningún tipo de duda si se trata de quitarle la cabeza a alguien. Y como este soldado no está tan estúpido, de una vez comienza a hablar diciendo que son de Jaldoria. Eso la toma por sorpresa. El reino envió refuerzos a uno de sus estados vasallos. Y el soldado le continúa diciendo que el príncipe prometió pagarles si se alistaban. Resulta que estaba realizando maniobras militares por su cuenta cerca de la frontera cuando estalló el conflicto. Y pensar que Friede anda participando en maniobras es algo todavía más sospechoso, porque hasta ahora siempre había evitado participar. Por eso que esté ahí por pura casualidad no tiene sentido. Se nota que el tipo tenía una mala intención, y cuando Elizabeth entiende eso hace que la sangre le comience a hervir, porque ya sabe que todo fue obra de ese estúpido imbécil. Ellie nos cuenta que el reino de Sarjas no es completamente autosuficiente, o sea, no pueden sostenerse solos, dependen del reino de Jaldoria sobre todo para obtener sal, y justamente Friede es quien se tendría que encargar de gestionar esa ayuda, pero era Elizabeth quien redactaba los documentos y él tan solo los firmaba, pero ahora parece que la gestión está en sus manos. Si él decide reducirles la sal, Sarjas no tendría más opción que aceptar sus exigencias. Sus motivos, al igual que su cerebro, son muy simples. Se quedó sin Elizabeth, su reputación se desplomó, así que dijo, voy a hacer una guerra para intentar recuperarla. ¿Por qué? Porque como ya hemos visto en muchas situaciones, el tipo es inteligente asintomático. Como sea, Elizabeth quiere saber qué hicieron con los habitantes de esa aldea, y al inicio parecía no querer hablar, pero tuvo que hacerlo porque ya casi se queda sin cuello. Entonces este hombre le dice que en lugar de rendirse, esa gente se resistió. Elizabeth supone que le quitaron la vida, concretamente a los hombres, y el soldado le dice que sí, a las mujeres y los niños los encerraron en sus casas, pero después pasó exactamente lo mismo. Y ya para este punto Elizabeth no quiere escuchar más, solo le quiere dejar algo muy claro al soldado. Ellos de manera consciente o inconsciente terminaron violando uno de los derechos de guerra, y eso es cometer un crimen de los más jodidos habidos y por haber. Y eso asusta al soldado porque solo cumplían las órdenes de ese estúpido príncipe, y eso hace que se moleste más Elizabeth, porque sí, que ellos se
atacaran esta aldea fue orden de Friede. Y esto es muy imbécil, hasta Elsa lo entiende. Es como si el príncipe estuviera destruyendo él mismo a Sarjas. Y es que en esta situación ellos terminaron haciéndole daño a gente inocente. El imperio, por mucho que quiera, no va a poder tener negociaciones de paz. Es decir, puede que terminen eliminando a Sarjas del mapa, lo cual a su vez podría desatar una guerra a gran escala. Y ahora que ya sabe la gravedad real del asunto, quieren que este soldado les cuente todo, inclusive cuántos soldados como él hay aquí. El tipo les da la información rápidamente, pero cuando ya nuestra prota se va retirando con el resto, el muy tarado se levanta diciendo que quiere expiar sus pecados. Quiere luchar con ellas para compensar el daño que le hizo a esa gente. Y Elizabeth tan solo lo mira para después rajarle la garganta, porque este idiota piensa que jugar con la vida es como un cuento de hadas. Eso de expiar sus pecados es una estupidez. Ahora mismo solo hay una cosa que puede hacer, y es ser eliminado de la forma más lenta y dolorosa posible, porque así es la única manera de pagar por sus crímenes. Esto nos lleva también a ver cómo uno de estos soldados está maltratando a una familia. Un hombre simplemente ruega que suelten a su hija porque quieren aprovecharse de ella. Con lo que no contaban es que en ese momento alguien iba a tocar la puerta. Uno de ellos fue a recibirla, pero le cayó en la cabeza la puerta y terminó cortado en pedacitos. Elsa se encarga de retener al primer tipo. Elizabeth intenta hacer que se calle porque ya eliminaron a todos y tan solo queda él. Justo ahí el hombre comienza a rogar por su vida, pero Elizabeth le dice que vivir depende de él, tiene que hablar. Entonces el soldado pregunta si en serio le van a perdonar la vida si dice todo, y Elizabeth no quiere perder el tiempo repitiendo chingaderas, así que le clava un cuchillo en la mano. Dependiendo de qué tan útil sean sus respuestas, va a tener algo de piedad. Y pues con este tipo de razonamiento y dolor, el tipo comienza a hablar como loquito para responder todo. Pero lo más interesante es que ellos también tienen unos mercenarios contratados. Él se quiere saber de dónde son y cómo son, pero ni siquiera el soldado lo sabe porque no les pudo ver el rostro. Solo sabe que era un grupo bastante siniestro. Y con eso dice que ya soltó todo lo que sabe. En ese instante llega Marte diciéndole a Ellie que ya tiene todo controlado. Y Elizabeth comienza a arrastrar a ese tipo, el cual está muy asustado porque se supone que iban a tener piedad con él si hablaba. Y Elizabeth le dice que así es, pero hablaba por ella. Como tal, Elizabeth ya no le va a hacer nada, pero le pregunta qué cree que va a ser el resto de la aldea ahora mismo. Una horda de aldeanos enojados porque perdieron familiares por culpa de este tipo quieren venganza. Y así es como comienzan a teñirse todos de sangre porque pues estaban muy enojados. Nuestra protagonista tan solo observa y dice que tendrán que vigilar cómo evoluciona la situación, porque todavía puede haber más soldados escondidos por aquí. Y piensa que hay que dejar que los aldeanos se desquiten con él y luego van a tener que deshacerse del cuerpo. Elizabeth da muchísimo miedo y no sé por qué me gusta tanto. Como sea, a partir de aquí pasan 2 días. Por fin consiguieron establecer contacto con el ejército de Lucas. Justamente uno de sus encargados, llamado Eagle, vino a dar las gracias desde lo más profundo de su corazón. Pero como tampoco tienen mucho tiempo que perder, quiere ir directo al grano. Le comienza a contar sobre el ejército de Lucas. Al sur establecieron un campamento provisional y avanzan hacia el fuerte mientras eliminan al enemigo. Al parecer ya se enteraron de que el príncipe Friede está involucrado en esto. Y Ellie le dice que también lo saben, pero a menos que encuentren pruebas de que Friede ordenó atacar al imperio, Haldoria va a negar su participación una y otra vez. Por eso quiere saber qué es lo que piensa hacer Lucas. Y según Eagle va a viajar hacia el este para liberar a las aldeas primero, pero lo más importante sería reconquistar el fuerte que habían perdido. Ellie le dice que en ese caso los va a ayudar, y a este muchacho le parece bien, porque ellos también podrían seguir ayudando a las aldeas mientras avanza hacia el fuerte. Y Elizabeth le dice que está bien, y que le avise a Lucas que se van a ver cuando estén allí. De momento le pide a Mireille que reúna a todos los demás porque van a partir hacia el este, y como podrán estar liderando una guerra y todo lo que quieran, de todas maneras tienen que seguir chambeando. Por eso Luna y Misha siguen encargándose de la producción de todo lo que tiene Elizabeth, pero también están enteradas de que el ejército de Sarja saqueó casi todos los materiales que ellas tenían, porque pues también tienen almacenes donde pasaron y así. Por ahora lo único que pueden hacer es proteger el negocio hasta que Elizabeth regrese, y Lunoa no se piensa desanimar. ¿Por qué? Porque es una chingona también. Así es como ya terminamos regresando con Elizabeth, pero también con Lucas, que por fin se reunieron. Y para empezar, Lucas quisiera saber en qué estado quedó la aldea donde estaban interviniendo ellas. Nuestra prota le cuenta que confiscaron casi todos los materiales que llevaban, pero su personal no sufrió ningún daño, lo cual se agradece, porque las vidas no se pueden recuperar, los bienes sí, y eso es algo de lo que Lucas y Elizabeth están de acuerdo. Aunque Elizabeth no deja de estar emperrada, quiere asegurarse de que paguen por los materiales que le robaron. Y Lucas le dice que está bien, pero que por favor mejor hagan una estrategia por ahora. Y Elizabeth de inmediato dice que está bien, pero eso da mucho más miedo porque es bien bipolar esta muchacha. Y repito, no sé por qué me gusta tanto eso. Dicho y hecho, ellos comienzan a hacer una reunión para poder hacer la estrategia. Y esta vez también cuentan con el capitán del ejército de Lebrick, quien dirige las tropas de Lucas en pocas palabras. Él dice que va a ser difícil avanzar de forma frontal, pero Elizabeth dice que un portador de reliquias se podría infiltrar y neutralizar sus defensas
defensas. Por ejemplo, estaría ella misma y también Elsa. Justamente Lucas también puede, y también el señor que lidera las tropas. Además, como siempre, Lucas es bien honrado y no tiene miedo a batallar. Tiene que defender a su gente y es el momento. Entonces, a resumidas cuentas, arma un pequeño grupo de Avengers, o sea, un grupo pequeño pero de élite. Lucas y el Capitán Drake van a atacar desde el sur, mientras que Elsa y Elizabeth van a ir por el norte. Y es que también se enteraron de que hay tropas de Sarjas, precisamente en el lado sur del fuerte, que pues fue información que le sacaron a esos soldados que hacían cosas feas. Pero el problema es que Haldoria también les envió refuerzos. Friede decidió comandar a sus hombres, y tanto él como su escolta personal son portadores de reliquias también. Lucas también siente asco por Friede porque pues está muy estúpido y hace muchas cosas muy imbéciles, aunque según el Capitán Drake duda mucho que ellos dos luchen en una guerra que no les pertenece. Y lo mismo piensa Elizabeth. ¿Por qué? Porque son miedosos, en pocas palabras. Si su reino no está bajo ataque, no van a arriesgar la vida en vano. Ni muy bien se den cuenta de que tienen desventaja, se van a ir. Además le contaron que sus mercenarios están justo en el norte, por lo que podría haber portadores de más reliquias. Por eso mismo, Elizabeth y Elsa se quieren encargar de esa zona. Porque pues Elizabeth es una chingona y Elsa también. Aunque terminaran superándolos en algo, van a salir de ahí con vida. Y Lucas está de acuerdo porque confía mucho en Elizabeth, pero le pide que no cometan ninguna imprudencia, porque su seguridad siempre va a ser lo primero. ¿Por qué? Porque Lucas también es un chingón. De paso dejan a Mireille para que se quede aquí y comienza a dar instrucciones cuando sea necesario. Todo va a empezar esta misma noche aprovechando la oscuridad. Elizabeth es algo así como Batman, pero que no tiene miedo a quitar vidas. Estando ya en el fuerte, para poder reconquistarlo tienen que repasar el plan. Primero, Elsa se va a encargar de un vigía y Elizabeth se va a infiltrar por un puesto que está por allá. Cuando estén dentro van a acabar con tantos enemigos como puedan, y cada quien pueda hacer lo que crea conveniente. Tampoco necesitan prisioneros, pero tienen que procurar no eliminar a quienes no estén combatiendo. Podría haber rehenes entre ellos también. Dicho eso, empiezan a actuar. Justamente estos soldados están en un cambio de turno, y ellos estaban tranquilitos hablando. No les dio tiempo ni a reaccionar cuando Elizabeth ya los había decapitado. Ella revisa la zona y se da cuenta de que efectivamente hay aldeanos retenidos. Por eso va a procurar no usar magia destructiva en área, pero una muy similar. Invoca literalmente una lluvia de hielo que les golpea a todos, y luego ella también comienza a lanzar ráfagas de hielo. Uno de los soldados intenta alertar a los demás para que comiencen a combatir. Quería que encontraran al hechicero de inmediato, pero esa hechicera ya lo había partido a la mitad. Elizabeth no deja de analizar cada cosa que ve, la formación que hace en sus habilidades y todo lo que no es gran cosa para ella, pero no parecen querer entregar el fuerte fácilmente. Por eso quiere terminar con esto de una sola vez. Con un montón de soldados reunidos al frente, lo mejor es utilizar una ráfaga gélida, una ventisca que va a sepultar a toda la vida. Y es que literal en cuestión de segundos los termina haciendo pedacitos de hielo. No contenta con eso, no deja escapar a nadie. Uno de ellos la llamó bruja porque pues parece, pero eso le ofende a Elizabeth, quien le quitó la cabeza de un golpe. Igual no tiene tiempo para distraerse porque tiene que saber cómo le está yendo a Elsa, y yéndonos justamente con ella, también se quiere comenzar a divertir. Un calvo por un momento la quiso atacar a traición, pero asimismo terminó decapitado en nada. Sucesivamente un montón de soldados intentan hacerle daño, pero estos soldados no se parecen en nada a los inútiles que había combatido antes, porque ellos son el famoso grupo de mercenarios del que hablaban. Justamente uno de ellos le dice que no sabe qué rumores habrá oído, pero está halagado de que una joven tan hábil los elogie así. En ese momento se dividen y empiezan a atacar en grupo. La cuestión es intentar desgastar a Elsa para que se quede cansada y puedan asesinarla. Y poco a poco de hecho funciona. En un descuido le consiguen hacer daño. Principalmente hay un hombre que está dándoles órdenes a ellos, y son buenas órdenes, no es un tipo cualquiera. De hecho la propia Elsa se da cuenta de que está en un aprieto ahí mismo, pero no se desanima por nada. En ese instante la tipa suelta su espada e invoca su reliquia sagrada. ¿Y adivinen qué es? Pues otra espada. Pero esta vez es una tan llamativa que incluso Elizabeth sintió su magia a lo lejos. No es para menos porque Elsa en ese momento comienza a quemar a todos por ahí. Y no es lo más impresionante, no es una espada del Fénix por nada. Ella también se empieza a curar. La estaban rodeando pero salió fácilmente del aprieto. Sin embargo sigue siendo difícil defenderse. Le terminan dando una flecha, pero no importa porque pues se cura enseguida. Aún así el tipo que está liderando a estos hombres está confiado porque la siguen superando en número. Solo necesitan seguir presionando. Pero en ese instante aparece nuestra Elizabeth invocando una ráfaga de fuego con Belzebú. Ahora que son dos portadoras de reliquias, este hombre sí dice que es mejor salir corriendo. No es tan estúpido. Elizabeth le dice a Elsa que no tiene que dejar que escapen, pero en ese instante la embosca a ese tipo de antes. Y no solamente es un gran líder para pelear, también es muy hábil con la espada. Le puede aguantar un tiro a la mismísima Elizabeth. Pero por cómo se comporta, Elizabeth también se percata de algo. Y en vez de chocar su espada contra la de ese hombre, elige protegerse con su brazo. Y eso es algo que le encanta a este hombre porque ya sabe por qué lo hizo. Clasifica el arma
arma que está usando Elizabeth como algo llamado Flugel. Se dice que esa magia puede atravesar hasta el mitril, un metal bastante duro y muy preciado, pero sigue siendo muy frágil en ciertas condiciones. Precisamente la espada de Elizabeth la guardaban como parte del tesoro de un reino. Así que quiere saber quién rayos es esta mujer. Y nuestra niña bien respetuosa le dice que tu pinche madre te va a decir quién es y le da un patadón. Palabras más, palabras menos. En realidad dijo que era una mercader, pero así es más aburrido. Aunque eso tampoco le salió bien a Ellie porque justo hicieron un llamado. Una señal que el hombre acató, tiró una granada de luz y se fue corriendo. Pero no para esconderse, sino para reagruparse. Elsa y Elizabeth se dan cuenta de que se reunió con Grint, quien pues es el príncipe del reino Sarjas. Aún así, ellos no son tan tontos. Con el príncipe ahí lo que usan es un pergamino para poder escapar enseguida. Y de hecho lo consiguen, cosa que no pone nada feliz a nuestra niña. Pero al menos completaron su misión con éxito. Es decir, recuperaron el fuerte. Esta información se la dan a Lucas, quien dice que todo muy bonito, pero ahora viene lo difícil. Y eso vendría a ser justamente evitar una guerra. Como dijimos antes, lo que hicieron estos tipos fue algo muy estúpido e insensato. Según la ley del imperio, todos los súbditos son del emperador. Las personas se consideran algo así como cosas, pero solo y exclusivamente para él. Y si alguien las hiere, es como si estuvieran dañando propiedad legítima del emperador, que fue justamente lo que hicieron esos tipos. Según Lucas, la solución más pacífica sería exigir disculpas y una compensación para evitar una guerrota, pero el imperio no mantiene relaciones diplomáticas con Sarjas. Eso lo complica todo todavía más. Y Haldoria también debería responder por lo ocurrido, y duda mucho que ese príncipe imbécil lo haga. Además, Ellie le cuenta que el canciller Leyston, o sea su papá, va a ocultar cualquier prueba que los incrimine, y seguramente va a negar cualquier implicación de su reino, lo cual los deja contra la pared y con una sola opción, que era lo complicado. Por eso Lucas le pide a todos que se reúnan, y es que en este momento se tienen que preparar para invadir el reino de Sarjas. Pero antes de que empiece, precisamente llega Ygul, avisándole que toda la gente de Sarjas alzó banderas blancas y están rindiéndose. Entre ellos hay un hombre que dice llamarse Robert Arty, el guardia personal del príncipe Friede. Elizabeth entiende más o menos la situación, pero esto es muy raro, por eso quiere hablar con ese tipo. Cuando nos vamos a ese lugar, vemos que los soldados no están nada contentos con estos tipos. Y Roberto, junto con su gente, se ve bastante deprimida. Pero al menos cuando ese tipo mira a Elizabeth, comprende absolutamente todo. La batalla estaba perdida desde un inicio. Y nuestra muchacha no desaprovecha la oportunidad para molestar, porque no esperaba que él, como la mano derecha de Friede, cayera tan bajo. Pero al menos quiere que le cuente qué rayos está pasando. Entonces Roberto le dice que el príncipe incitó a Sarjas a rebelarse, simplemente para presumir logros militares. Incluso los ordenó saquear a los aldeanos solo para provocar al imperio. Pero al parecer este sujeto tiene un poquito de ápice de respeto y dignidad. Como caballero que juró defender la nación, no puede permitir que Friede haga algo así. Aunque igual como que se tardó demasiado. Lucas le dice que ya están a punto de invadir a Sarjas. Eso sí, al igual que él, comparten que no quieren víctimas innecesarias. Y Roberto le dice que de hecho es por eso que vino hasta acá. Y con esto nos vamos al castillo de Sarjas, donde justamente está Friede llorando y quejándose por todo. Molesta al príncipe del imperio preguntándole si era tan difícil tomar el fuerte de un simple noble de provincia. Como son inútiles, por eso detesta a sus reinos de segunda. Pero según él no queda otra y le va a enseñar cómo se hace. Le avisa que tiene hombres cerca del fuerte esperando sus órdenes. Y él solito va a acabar con esa escoria del imperio en un solo segundo. Pero justamente llega uno de los soldados diciéndoles que ya no tienen contacto con Don Roberto. Friede pregunta qué chingados pasó. Y ahí le cuentan que lo último que se enteraron es que él y sus tropas iban hacia el frente. Probablemente cayeron en combate o se rindieron ante el imperio. Y Friede, a pesar de ser un completo imbécil, medio entiende la situación y dice que mejor se regresa a su reino. El príncipe le pregunta de qué chingados está hablando. Y Friede le dice que hasta donde él sabe fue su reino el que inició este conflicto. Él no está involucrado en nada. Pero el pendejo está metido hasta el cuello. Y el príncipe de Sarjas se lo dice. Si este conflicto comenzó y hubo saqueos fue porque él lo ordenó y ahora se está haciendo el loquito, el hijo de su madre. Pero Friede lo amenaza muy claramente diciéndole que ni se le ocurre involucrarlos ni a él ni al reino en esto, porque si lo hace va a mandar a todo su ejército. El príncipe de Sarjas, que pues en gran parte nunca hizo nada malo, no sabe qué chingados hacer, pero durante los días siguientes los hombres de Lucas se unieron a los suyos. Así avanzaron rápidamente por el territorio de Sarjas. Con eso llegaron a la capital pues en muy poquito tiempo. Ya queda como último paso simplemente tomar la capital, y por suerte casi no han sufrido bajas durante el avance, lo cual de hecho se lo deben a la precisión de los informes que da Roberto, y si esta vez tampoco está mintiendo sobre eso, pues van a vencerlos en muy poco tiempo. Igual Roberto
Roberto pues no está nada contento y Elizabeth lo intenta entender. Le dice que sabe más o menos cómo se siente. Va a traicionar al señor a quien le ha jurado lealtad toda su vida. Pero no hay ninguna duda de que Friede es el que está equivocado esta vez y él como amigo y también como su vasallo tiene que corregir los errores de su señor, incluso si eso le cuesta su propio honor. Y uno esperaría que se ponga un poquito triste por lo menos, pero el tipo se alegra porque es obvio que su majestad es el que se equivoca y es su deber hacérselo saber. Así que si lo van a llamar traidor por eso, pues que así sea. Lucas también le dice que van a hacer lo posible para que conserve su cargo. Incluso si tienen que negociar con Haldoria, seguramente él va a poder volver. Así que pues el muchacho está muy agradecido. Con esto termina su reunión. Ahora deben descansar y prepararse para lo que se viene. Pero antes de hacerlo, justamente Roberto le quiere pedir perdón a Elizabeth. Y es que ahora es consciente de que hace un año cometió una grave ofensa contra ella. Creyó de manera ciega todo lo que decía el príncipe y la señorita Sylvie. Por eso la juzgó sin siquiera comprobar si lo que decía era verdad. Y como consecuencia, pues todo esto terminó pasando. Y él se quiere disculpar de verdad de corazón. Pero Elizabeth le dice que no hay pedo. Total, también pues tuvo algo que ver ahí en su mala relación con el príncipe. Así que no se tiene que atormentar con esto. De todas maneras, disfruta mucho más la vida que lleva ahora. Y justo hablando sobre eso, la puede comenzar a llamar Ellie, porque es una comerciante al servicio del imperio. Y su nombre es Ellie Lace. Y en cambio, por el lado del imperio, pues ellos ya se dan cuenta que resistir no va a servir de nada. Y recién uno que otro ministro se va enterando de que pues el príncipe salió corriendo. O sea, Haldoria les dio la espalda a todos. Pero cansado de los murmullos, el rey le pide a todos que hagan silencio. Se van a rendir ante el imperio. Y ya, intentarán explicar lo ocurrido y van a pedir clemencia. Va a ser complicado porque ellos empezaron el conflicto y tienen que asumir la responsabilidad. Pero su gente no cree que esto sea tan fácil. Aunque hayan sido manipulados o lo que sea, terminaron derramando sangre del imperio. Duda que renuncien a vengarse aunque se rindan, pero según el rey ya sabe cómo proceder a eso si es que llega a pasar. Por el momento quiere que preparen todo lo necesario para ceder el poder al imperio, y esta es una orden real. Cuando ellos se van, tan solo queda el rey, un encargado y Grint, y justamente el rey quiere saber dónde están Melty y Linesa. Su hijo le cuenta que pues su mamá y su hermana acaban de huir a la capital, así que están a salvo. Eso pues tranquiliza a su papá, quien comienza a decir que ha sido un rey muy insensato, porque quien suma su reino en semejante caos no tiene derecho a considerarse un buen rey, y le pregunta a su hijo si entiende correctamente lo que le está diciendo, y pues el muchacho dice que sí, aunque se siente bastante mal. En ese momento su papá saca una daga y le pide a su hijo que lo perdone por hacerlo cargar este dolor, pero este es un último acto, y lo único útil que puede hacer alguien tan necio como él. El rey en ese momento acaba quitándose la vida con sus propias manos, y el muchacho termina destrozado, pero intenta entender la valía de su papá, pero no tiene tiempo para seguir derramando lágrimas. La persona que estaba ahí, quien parece ser la mano derecha del rey, también lo comienza a tratar a Grint ahora como su rey y le pregunta cuáles son las órdenes. Con mucho dolor el muchacho le pide que hicen la bandera blanca. Se tiene que iniciar con negociaciones de paz en el imperio. En poco tiempo llega Grint para negociar con Lucas, pero Elizabeth lo recibe porque lo conoce, y de hecho él también la conoce a ella. Al igual que a Roberto, pues ahora entiende por qué perdieron tan fácilmente y supone que ella es la comerciante de la que tanto ha escuchado hablar. Como sea, él le dice también a Lucas que vino para negociar las condiciones y poner fin al conflicto. Declara su rendición incondicional ante el imperio de Yutiar, y pues Lucas le dice que no hay problema con eso, pero al igual que escuchamos antes, su gente ha sufrido daños considerables y pregunta cómo piensan compensar todo ese daño. En ese momento se acerca un hombre con una caja y le dice que esta es la ofrenda de su disculpa. Y muy bien, se levanta, se ve que es la cabeza de Sandra, el rey de Sarjas. Grint intenta decir que su padre asumió la responsabilidad y entregó su vida. Por la situación, él terminó siendo coronado como el 10º soberano del reino, y si hace falta también va a ofrecer su cabeza, pero a cambio le pide que por favor tenga piedad con sus súbditos. Lucas dice que entiende la situación, y es que el imperio tampoco desea derramar sangre inocente a lo estúpido, pero sigue estando en su gobierno decidir cuál va a ser el destino de Grint. El muchacho está agradecido, pero Elizabeth quiere saber algo. Vuelve a decir que el culpable de todo esto fue el príncipe Friede, y si tiene alguna prueba de su participación, se agradece bastante. Grint le dice que todavía conservan en el castillo las cartas con sus órdenes, y si quiere se la dan todas a la chingada. Eso pone muy feliz a Lucas y también a nuestra prota. Pero entonces se escucha un estruendo. Cuando salen corriendo hacia el lugar se dan cuenta de que Sarjas está sumido en caos. La ciudad entera se comenzó a quemar y no saben qué está pasando, pero Lucas quiere ayudar a evaluar a la gente y apagar el incendio cuanto antes. Grint se lo agradece de corazón, y es que obviamente la gente de Haldoria hizo esto. Precisamente fueron los mercenarios,
y es que justamente quieren eliminar toda evidencia, pero de todas maneras a su líder no le importa si no se quema todo. Dijeron que tenían que eliminar las pruebas en la medida de lo posible. Para eso pagaron, no para más. Según él, ya hicieron suficiente y ya se acabó jugar a los mercenarios. Van a regresar a casa. Le dice a alguien llamado Connie que divida a sus hombres y se ponga en marcha, y tienen que estar seguros de que nadie lo sigue. De igual manera se van a reencontrar en el reino. Cuando Elizabeth y Lucas llegan al lugar donde estaba Grint, ven que todo está quemado y es un desastre. Y nuestra prota, algo molesta, le pregunta quiénes eran esos mercenarios que lo acompañaban. Grint le dice que es un grupo que contrataron como apoyo para el conflicto, pero según Ellie, ellos eran muy hábiles, así que quiere saber si pertenecen a alguna organización. Y Grint le dice que honestamente no tiene idea, pero Elizabeth le insiste en que tiene que hacer que los arresten inmediatamente, porque es muy probable que ellos hayan hecho esto. A simple vista parece que el incendio lo consumió todo, pero hay señales de que alguien quería quemar algo en particular, y precisamente eran las órdenes de Friede, las que probaban que Haldoria violó el derecho internacional. Además se siente magia por todos lados, y es muy similar a la que percibió cuando se enfrentó a ellos. Sabiendo eso, Lucas le dice a su mano derecha que vaya y los encarcele de inmediato, pero pues Lucas es un poco más sensato. Sabe que entonces si querían destruir las pruebas, podrían ser hombres al servicio de Haldoria. Él le dice que no lo puede probar porque conoce a todos los grupos de mercenarios del reino, así que también es una situación muy rara. Pero ya con esto ella le dice que termina su labor al frente. Por ahora se va a despedir y ella va a partir otra vez al imperio. Lucas le dice que se cuide mucho, por favor, aunque conociendo la duda que tenga problemas. Elizabeth medio captó la indirecta y le dice que eso es una ofensa. No sabe qué clase de persona cree que es ella, pero para que lo sepa, atravesaron una zona que ayer era un campo de batalla. Cualquiera podría morirse si no tiene cuidado. Y como actúa un poquito linda, Lucas no se esperaba que actuara de esa manera, la verdad. Elizabeth de todas formas le pregunta qué chingados tiene en la cara que la anda viendo, y Lucas le dice que pues nomás. Al mismo tiempo, Elsa y los demás aventureros también van regresando. Terminaron la guerra, así que su misión también terminó. Aunque todavía el amigo de Elsa se sigue quejando porque ellos no pelearon en serio, solamente fueron ellas. Mireille lo intenta tranquilizar diciéndole que con las cosas como están seguramente va a encontrar una oportunidad para hacerlo, y si hace falta lo van a volver a llamar. Pero Elsa también tiene una duda y es dónde está Ellie, y según Mireille, la señorita va a acompañar a los soldados rendidos de Haldoria. Y pues Elsa, que ya le tomó cariño, se preocupa. Puede que la ataquen si está completamente sola, así que es peligroso. Sin embargo, Mireille le vuelve a repetir lo que dijo la otra vez: la curiosidad mató al gato. Le recomienda a Elsa que mejor no investigue asuntos que no le conciernen. Y pues Mireille, al igual que Elizabeth, da mucho miedo, así que Elsa le dice que está bien, puede olvidar lo que dijo. Por lo pronto, Elizabeth efectivamente está con Roberto y el resto de Haldoria. Ella le explica que van a partir a la capital imperial, pero por una ruta distinta a los voluntarios. Eso es porque la ruta habitual de regreso pasa por las aldeas devastadas durante este conflicto. Aunque se rindieran, siguen siendo soldados de Haldoria, así que no van a salir ilesos si pasan por ahí. Por eso tienen que evitar todas esas zonas para que puedan llegar a salvo. Además, como ya dijo, también los va a acompañar. Roberto dice que pues está bien. Y mientras tanto nos vamos con el señor Arnaud, al cual acaba de regresar un mensaje. Es una cartita de Ellie para ellos. Luna y Misha están muy emocionadas, así que comienzan a leer de inmediato. Y lo que pone Ellie es que el enemigo se rindió y se preparan para salir de Sarjas. Va a tardar un poco más de lo previsto por unos asuntos que tiene que atender, pero ya va a volver pronto, así que sus amigas se ponen muy felices. Pero Luna se pregunta qué asuntos serán, y Arnaud le dice que sepa Diosito. Él tampoco tiene ni idea, pero lo siguiente que vemos es que justamente los soldados de Haldoria ya están bastante cansados de caminar un montón. Elizabeth y Roberto pues van más o menos bien porque van a caballo, pero Roberto se preocupa por sus hombres. Le dice a Elizabeth que ellos están exhaustos y si es posible quisiera que descansen un poco. Para nuestra muchacha no hay ningún problema, así que terminan levantando una pequeña fogata. Según Ellie, de todas formas queda poco, así que llegarán mañana por la mañana. Roberto lo entiende y aprovechando que de nuevo están solos, se quiere disculpar con Elizabeth, porque a pesar de todo lo que hizo, terminó siendo perdonado y lo aceptaron. Así que le asegura que algún día va a responder a esa bondad, lo jura por su honor de caballero. Pero Elizabeth no sabe de qué rayos está hablando. Ella no recuerda haber dicho ni en un solo momento que estaba perdonado. En ese momento Elizabeth se levanta y le dice que no sabe cómo llegó a esa conclusión, pero le aclara que lo detesta tanto que se muere de ganas por eliminarlo. Roberto se asusta e intenta decir que eso quedó en el pasado, y Elizabeth le dice que sí, todo eso quedó en el pasado y ya no se puede cambiar. Justamente por eso nadie puede deshacer lo que pasó, y por eso nada de lo que haga ahora va a ayudar a que se gane su perdón. En ese momento le pregunta a Roberto si sabe sobre su reliquia sagrada, y el muchacho dice que pues sí, es el grimorio del saber, pero no. Elizabeth le dice que eso era una simple fachada. Su verdadera reliquia son los 7 tratados mágicos, y justamente el
le quiere enseñar uno de los más importantes, el grimorio de Belcebú, con el cual comienza a crear un muro de petróleo que levanta y encierra a todos los soldados que tiene ahí. Roberto le pregunta qué va a hacer con sus hombres y Elizabeth le dice que solo porque él es él se lo va a mostrar. En ese instante invoca el segundo grimorio, el de Belfegor. De la misma manera comienza a hacer un hechizo en área tremendo enfrente de ellos. Como ya dijimos, este se utiliza para invocar cosas. Ofrece una pequeña piedra y con eso invoca un limo, el cual es un slime que se comienza a derramar y deshace a todas las personas encerradas. Según Elizabeth, esta criatura es la forma original de un limo que habita en el inframundo. Su cuerpo viscoso simplemente se extiende y devora a sus presas derritiéndolas. Roberto, ya traumado, le pregunta por qué hizo todo esto, pero para Elizabeth es obvio, todo esto es parte de su venganza. Y Roberto, hasta eso bien herido, dice que bastaba con eliminarlo a él. Ellos, siendo inocentes, no tendrían que haber perdido la vida, pero para nuestra prota no hay ninguna razón en especial. Simplemente se conocían y solo por eso acabaron hundiéndose junto con él. Si no fuera por Roberto, ellos seguirían vivos y no hubieran sufrido de ninguna manera. Ahora mismo ellos podrían estar tranquilos con sus seres queridos, pero por culpa de él, todos acabaron perdiendo la vida. Todos ellos son pobres víctimas atrapadas por su egoísta fantasía, ya que Roberto se cree todo un caballero, pero la verdad es que no tiene ni una pizca de honor, no detuvo la tiranía de su señor y además lo traicionó. Alguien como él jamás podría llamarse un caballero. Roberto en ese momento se empieza a trastornar y no sabe ni qué responder, pero Elizabeth se le acerca para seguir molestándolo y diciéndole que no es más que un traidor que abandonó a sus hombres. No hay una pizca de respeto o honor, simplemente es una limaña miserable. En ese momento Roberto no puede más y comienza a gritar como loco para después invocar a su reliquia sagrada. El tipo se lanza de forma directa contra Elizabeth, pero para ella solo da pena. Rompe su espada al instante y le dice que es demasiado débil. A Roberto lo conocían como el emblema del paladín, un hombre demasiado pomposo para un caballero de mentira como él. O bueno, eso es lo que dijo Elizabeth. Como sea, quiere terminar con esto de una vez. En ese momento invoca otro gremio, el de Asmodeo, y con él comienza a invocar una maldición ancestral. Permite que su cuerpo sea tomado como sacrificio para que llueva sangre. Literal, esa cosa cubre la mano de Elizabeth y ella la posa en la cabeza de Roberto. Es bien honesta y dice que usualmente no usa esta reliquia porque exige demasiado, pero le permite alterar recuerdos y manipular a su oponente, lo cual es muy útil. Roberto, ya llorando y traumado, pide que por favor pare, pero Elizabeth sigue porque le va a dar una misión especial. Roberto se va a convertir en la señal que anuncie su inicio de la venganza, así que el caballero de mentirita va a servir para algo al final. De nuevo, como dirían por ahí, esta mujer asusta, pero me gusta. Pero bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Comenta la palabra tormenta para saber que llegaste hasta el final. Y por si juegan Fortnite, por favor usen el código Darkizama en la tienda. También me encuentran así en las redes sociales, así que los veo. Y si tú no quieres perderte lo que pasa en esta historia, suscríbete ya que los capítulos saldrán todos los lunes, siempre y cuando le den mucho cariño. Sin más, mi nombre es Darky, los quiero muchísimo y les mando un besito bien puerco. Nos vemos.